La realidad de China es posiblemente el tema más distorsionado, más manipulado por las narrativas de los grandes medios occidentales, lo que ya es mucho decir. Si uno enciende la televisión o lee la prensa internacional, pareciera que China es un país oscuro, distópico, congelado en una narrativa de censura, explotación laboral, contaminación y control absoluto. Los grandes medios occidentales llevan años presentando una imagen distorsionada de China, enfocándose casi siempre en lo negativo, en lo polémico, sirviendo a intereses geopolíticos muy concretos. Mientras tanto, quienes viajan a China o la siguen de cerca en redes sociales no dejan de repetir que el país va 30 años por delante en muchos aspectos y que la realidad cotidiana de sus ciudades, su tecnología y su sociedad poco tienen que ver con los clichés que nos venden a diario. En este contexto de desinformación y de relatos interesados, la labor de divulgadores independientes cobra una importancia crucial. De todos ellos, hay una voz que destaca por encima del resto, la de Martín, conocido en X, antes Twitter, como Ma Wukong. Para los 600 millones de hispanohablantes, Martín se ha convertido en el mejor y más riguroso narrador de la China contemporánea. Su mirada, forjada durante años de vida y trabajo en el gigante asiático, rompe prejuicios y nos acerca con honestidad y detalle a una sociedad que ha experimentado una transformación económica y social sin precedentes en las últimas décadas, seguramente la mayor transformación económica de la historia de la humanidad. Martín no solo comparte datos y análisis, sino también historias cotidianas, anécdotas y vivencias personales que nos permiten entender la complejidad y la riqueza de la vida en China. Su experiencia como arquitecto gallego que llegó a Shanghái en busca de oportunidades y que terminó haciendo vida allí durante años, le otorga una perspectiva única, alejada de los tópicos y del sensacionalismo. Gracias a su trabajo en redes sociales, cientos de miles de personas han podido asomarse a una China moderna, dinámica, llena de contrastes y, sobre todo, mucho más cercana de lo que nos quieren hacer creer. Hablamos con él sobre muchos y variados aspectos de la realidad de China y nos aporta información novedosa que abre los ojos y que, buen seguro, os hará replantearos muchas de las ideas preconcebidas sobre el país que está marcando el ritmo del siglo XXI. Y había un reportero en un barrio chino, un restaurante chino, creo que era en Antena 3, y ponía, mira, mirad, aquí en este cartel pone que el restaurante está cerrado por miedo al coronavirus. Y tú podías leer en chino, yo sé leer chino, que ponía cerrado porque la cocina está estropeada. Entonces te estaban traduciendo de la forma que ellos querían el chino en la forma que les convenía para el relato. Esto pasa constantemente. El tema fue a partir de 2018. Después tú empiezas a estudiar y analizar lo que ocurrió, ya empiezas a ver el movimiento de fondos por parte del Senado y demás, a lo que ellos llaman la lucha contra la libertad de información y demás, que es propaganda anti-China. Empieza a ocurrir en 2018 y ya se sitúa a China como lo que es el principal rival de Estados Unidos, ¿no? Y hay un giro evidente en el que ya se empieza a ver una narrativa claramente anti-China, ¿no? Y se cambia la propaganda desde el Tíbet a Xinjiang. ¿Por qué Xinjiang? Porque Xinjiang es la salida de la ruta terrestre de la seda, ¿no? La conexión, el proyecto geopolítico de relación comercial que establece China, que intenta conectar China con España, con el otro lado de Eurasia, con Europa, y que tiene que atravesar Asia Menor e incluso Oriente Medio, tiene una salida clave en un nodo central que es Xinjiang. Entonces, ¿qué hacen los anglosajones? Pues lo de siempre, intentar generar una narrativa que ataque frontalmente Xinjiang, porque si tú atacas Xinjiang estás creando un cuello de botella en el proyecto comercial de China, ¿no? Y ahí surge el tema del genocidio. Evidentemente, los anglosajones intentaron siempre lo mismo y durante del año 2010 hasta el 2018 hubo un conatus de la creación de un movimiento yihadista en Xinjiang que reclama la independencia de la región, le llaman Turquestán Este, creo, que estaban siendo bombardeados este movimiento por los anglosajones hasta justo 2018. Uno puede googlear y encontrar cómo los Estados Unidos bombardeaba a los yihadistas uigures, pero casualmente en 2018-2019 dejan de considerarlos una organización terrorista, ¿no? Y a partir de ahí pues pasan a intentar usarlos para desestabilizar Siria. Y eso al final acabas creando un PIB con unos números masivos, pero que no tiene ningún tipo de sentido ni ningún tipo de conexión con la realidad material. Tú como ciudadano, ¿de qué te beneficias? ¿No? De hecho, ya ha empezado, mucha gente lo está viendo y sacan este meme de, bueno, cuando todo en tu vida empeora, pero el PIB sube, ¿no? Y sube una persona celebrando ahí de manera irónica.
pues es un poco lo que pasa, yo creo, en Occidente con el tema del PIB. A mí de qué me vale como español tener 3 veces más PIB que un chino si los chinos tienen 90% de porcentaje de propiedad de vivienda y tienen una capacidad de ahorro del 40% sobre lo que ganan. No me vale de nada. Es decir, yo siempre reflexiono sobre la misma idea, ¿no? De qué sentido tiene ser español, ¿no? Es decir, si en China, tema de vivienda, ejemplo claro, tú como extranjero solo puedes adquirir una vivienda. Puedes comprar una vivienda en China, ¿no? Ajá. Y en ningún caso puedes alquilarla. Tienes que vivir en ella más de, creo que son 180 días al año, y no puedes alquilarla bajo ningún pretexto. ¿Para qué se hace esto? Para impedir que personas físicas o fondos de inversión compren Exacto. vivienda en China y empiecen a especular con ella. Desde que tú eres joven, si destacas en el instituto, en la universidad, pues en China está muy bien valorado que tú pertenezcas al partido porque los métodos de selección son muy duros. Es mucho más complicado entrar en el partido y entrar en el servicio civil chino que entrar en Harvard. El sistema de selección es extremadamente duro y si tú Ajá. llegas a participar dentro de las estructuras del partido, se considera socialmente que eres una persona muy válida. Incluso las empresas intentan contratarte porque dan por hecho de que eres una persona capaz. Entonces, pues el proceso estándar es de destacas en la universidad, destacas en el instituto, a lo mejor ya te intentan reclutar o te lo comentan o tú por tu propio patriotismo, capacidad de servicio público, pues quieres entrar. No, no es obligatorio, evidentemente, cada uno pues lo hace o no. Y es, bueno, pues una serie de exámenes, tienes unos tutores que te dan como una educación extra para ser servidor público Ujú. y tienes que pasar por una serie de procesos que duran entre 1 o 2 años hasta que te puedes presentar a un examen, una disertación en la que te pueden finalmente aprobar para ser miembro del partido. Y una vez que te aprueban, que es complicado, pues ya empiezas desde abajo a ser formado dentro de las estructuras del partido. Lo general es que empieces desde abajo, pues ayudando, pues dependiendo de donde tú vivas, pues en un barrio, un distrito, o si vives en el campo, pues en una aldea, un pueblo. Y vas estableciendo, pues en los niveles, ¿no? Vas poco a poco estableciendo tu carrera política en función de tu gestión. Cada año o 2 años se establece un examen de tus resultados. El partido muchas veces presenta contratos en los que tú tienes una serie de objetivos que tienes que cumplir y esos objetivos se evalúan al final del mismo por miembros del partido y también por la gente que tenga contacto directo con las políticas que tú efectúas, ¿no? No hay solución porque el sistema de elección de élites es altamente ineficiente. Escoges Sí, a sí. gente frontalmente incapaz de desarrollar un Estado y, de lo que es más importante, hacer políticas que beneficien a la ciudadanía española. Esto no Sí. ocurre ahora mismo en España, no va a ocurrir con este sistema y la gente tiene que darse cuenta. Y China es un ejemplo que no hay que copiar, pero ellos claramente han conseguido un sistema en el que una clase política capaz mire por los intereses de la nación china. Y ahí está su desarrollo masivo y su nivel de vida que tienen actualmente. Muy buenas tardes a todos los espectadores. Les enviamos un saludo muy cordial, un saludo muy afectuoso. Hoy tenemos la fortuna de contar con nosotros con Martín. Martín, con su apodo Ma Wukong, no sé si lo pronuncio bien, ahora nos dirás. Yo diría, el principal, el mejor tuitero en español sobre China. Y esto es decir mucho. Esto es, yo creo, el mejor divulgador en redes sociales sobre la realidad de China. Muchísimas gracias, Martín, por estar con nosotros. Creo que para mí va a ser una entrevista súper interesante y de verdad te agradecemos mucho tu presencia y que pases un rato con nosotros. Sí, bueno, encantado de estar aquí. Gracias por la llamada, por el mensaje de Twitter para estar aquí en tu canal, que tiene muchos seguidores. Y nada, pues encantado de la invitación, trato muy cordial y espero que lo pasemos bien y nos entregamos por este ratito que estemos aquí hablando. Yo estoy convencido que nuestros espectadores lo van a disfrutar muchísimo, como yo disfruto de seguir tus tweets. Yo te conocí porque nada menos que Pedro Baños, ya sabemos, realmente un referente en las redes sociales, a menudo, semanal, quincenalmente, hace un seguimiento de noticias, constantemente te estaba mencionando las noticias que tú mostrabas en tu cuenta de X, el antiguo Twitter, y lógico que lo hagas así, porque la verdad que tú hablas de cosas interesantísimas y nos abres los ojos hacia la realidad de China, algo que en este canal pensamos que es importantísimo y que todos los países hispanos, los 600 millones de hispanos, de hispanohablantes,
tenemos que cambiar la forma en la que miramos a China y ojalá pues nuestra élite dirigente revise el planteamiento, las alianzas estratégicas hasta China. Acabas de presentar un nuevo libro que se llama China 2035, el plan para construir una era postcapitalista y como decía, bueno, pues queremos hablar muchísimo de todo tu conocimiento de primerísima mano sobre China. Y bueno, pues casi queremos empezar por ahí, que nos cuentes un poco tu historia personal, que nos cuentes un poco quién es Martín, por qué entraste en contacto en China y bueno, y por qué te animaste a abrir esa cuenta en X que tiene tantísimo éxito y que se llama Ma Wukong, que no sé lo que significa exactamente, si quieres nos lo explicas. Sí, bueno, yo soy Martín, soy un chico gallego. Yo nací en una aldea de Galicia, bueno, en Coruña, en el hospital. Después crecí en la aldea de Galicia, Malpica de Bergantiños. Y nada, pues desde pequeño siempre destaqué en los estudios, gracias a la educación de mis padres. Siempre me inculcaron estudiar y sacrificarme en el colegio y demás. Siempre saqué muy buenas notas y desde pequeño me gustaba pues todo el tema del dibujo, arquitectura, construcción y demás. Y fue así como, bueno, con buenas notas y demás conseguí llegar a estudiar arquitectura en 2008. ¿Qué pasa? Que ese mismo mes, creo que fue justo la misma semana, quebró Lehman Brothers y desencadenó bueno, el boom inmobiliario que ocurrió en España. Y yo siempre me acuerdo, ¿no? Antes de emigrar, miré el gráfico de las licencias de obra que había en España y era un gráfico que subía de manera exponencial, increíble, hasta 2008. Y en 2008 hay un pico del Everest tremendo hasta abajo y ya no se ha vuelto a Sí. recuperar y está por el fondo todo, ¿no? Ah, sí. Entonces, No sí, sabía que no sí. se había recuperado. O sea, lo del crash de Lehman Brothers, pues casi todo el mundo lo conoce, pero Ahora bueno, interesante. está un poquito mejor la cosa, pero nada comparable antes de 2008. Entonces yo no tengo padrinos, no tengo familia, mis padres tienen negocios en el pueblo, no, mis padres no salen en azul en la Wikipedia, no tengo contactos y al ver ese gráfico y otras muchas cosas, ¿no? Me di cuenta de que como decisión vital estudiar arquitectura en 2008 en España, pues fue, digamos, algo cuestionable. A partir de ahí dije, bueno, pues va a haber que emigrar, ¿no? Mi familia, por parte de madre, emigró a Uruguay, por parte de padre a Suiza. Entonces, la generación de mi hermano, que me saca 12 años, fue la que se pudo quedar en España, ¿no? La era del España va bien. No necesito emigrar, pero yo sí. Entonces, bueno, como no tenía muchos ahorros, lo que trabajaba en el verano en la tienda de mi madre en el pueblo y demás, en un viaje a Londres con un amigo que estaba viviendo allí, me di cuenta de que Europa era demasiado cara, que era muy cara, ¿no? Porque el sueño de aquella época, pues estando en España, ¿qué vas a pensar, no? Pues que como arquitecto puedes ganarte la vida en Dinamarca, Suecia, Suiza, Alemania y demás. Pero me di cuenta de que a lo mejor no me llegaba con los ahorros y dije, va, ¿qué tal si voy a un país que esté en vías de desarrollo, pero tenga un pase, ¿no? Que me permita construir un currículo y después volver a lo mejor a España, Europa y avanzar mi carrera profesional por ahí, porque en España no hay oportunidades para alguien como yo. Y salió de ahí China, creo que fue incluso por Twitter, ¿no? Yo era de los que tenía cuenta y no decía nada, tampoco tenía nada que decir, la verdad, como estudiante en España, ¿no? Y me informé sobre China, vi que estaban construyendo mucho, los míticos gráficos, ¿no? De que en China entre 2008, 2006 y 2008 utilizaron más cemento que Estados Unidos en todo el siglo XX, este tipo de Sí, cosas sí, que sí, sí. en la universidad escuchabas cosas de gente que había ido a China y que trabajaba de arquitecto, que ya en mi época en la universidad trabajar de arquitecto ya se empezaba a ver como una quimera. Y dije, va, pues lo intento. Y nada, encontré googleando de forma muy sencilla becas, oportunidades para hacer eh, trabajos de becario, cosas similares en China y a través de un programa de estudios de chino mandarín y con un trabajo asociado que te proporcionaba una empresa de contactos para allí y para China, pues llegué a Shanghai. Y es así Pues como inicié mi aventura. extraordinariamente valiente e innovador por tu parte. O sea, yo creo que en el año eso, 2007-2008, lanzarse la aventura en China, con todo lo que supone No, aprender no, mandarín, me parece realmente muy valiente, ¿no? No, no creo que hubiera muchos conocidos tuyos que hicieran algo similar. no, en 2008 me gradué, o sea, empecé a estudiar.
que Pues fue bueno, lo que quebró, incluso claro. 2013, 14, cuando fuera, o sea, Sí, eh, acabé en 2015. Entonces fue en 2015, 2016 cuando emigré a China. Pero sí, sí, tienes razón, una pedrada absoluta, claro. Todos mis amigos pensaban que estaba loco, mi familia, yo creo que igual, yo mismo, ¿no? Me fui mucho sin pensarlo, en plan. Y hasta que no pasó 6 meses, un año, no te das cuenta de la pedrada vital que has lanzado. Pero bueno, eh, trabajé duro, hice mi vida, me fue más o menos bien, nada espectacular, ¿eh? Pero conseguí un trabajo que yo cuando conseguí mi primer trabajo no me lo creía, en plan, no era consciente de que podría llegar a tener un trabajo con un salario fijo, un contrato indefinido y demás, y lo conseguí en como China. arquitecto, sí, sí. Claro, y a partir de ahí pues fui haciendo vida y nada, en el mundo corporativo chino fui desarrollando mi carrera profesional que se ha orientado más hacia el diseño de interiores y sigo haciendo mi vida ahora fuera de China y seguramente volveré. Bueno, sigo teniendo negocios en China también, contactos allí y haciendo mi vida como puedo como arquitecto y diseñador de interiores para, pues, para sacarme a mí mismo adelante, a mi mujer y a mi familia, ¿no? Si toca. Y tu mujer, si no me equivoco, es de allí. Sí, mi mujer es china, la conocí en Shanghai y es china, sí. Nos conocimos allí en la ciudad de Shanghai, es de Sichuan, que está al oeste. Voy ahora allí, como te acabo de decir, bueno, antes de la entrevista, en 3 semanas. Y sí, tengo contacto constante con China. De hecho, ahora estaba hablando con su hermana, estuvimos comentando el viaje a España que dimos hace poco y demás. ¿Y por qué decidiste abrir la cuenta de X? ¿Fue una decisión meditada o simplemente empezaste pues eso, a tuitear, a poner un poco tu opinión y fue creciendo la cosa? Sí, yo tenía cuenta de X porque lo usaba mi hermano. Mi hermano, cuando aún era Twitter, tenía Twitter y la verdad que yo lo veía todo el día en Twitter. Y estaba un poco viciado, la verdad, y dije, va, a lo mejor tiene interés. Y bueno, cuando eres joven en España, pues tienes todas las redes sociales que tocan para relacionarte con los de tu edad, ¿no? Para ligar y demás, pues que en mi época era 20, creo, Facebook. Instagram yo no lo pillé, no me hizo falta ya, pero ya cuando pillas una edad, ¿no? Ya dices, va, esto no me sirve de nada, ¿no? Estar en Facebook y Twitter me pareció la más interesante. Y tenía la mítica cuenta que no contaba nada, contaría alguna tontería de vez en cuando, compartir música, no tenía nada que contar, pero la creé ya cuando estaba en la universidad. Y a partir de que fui a China, pues evidentemente, pues todo el mundo nuevo que se te abre, y la escasa posibilidad de comunicarme en español generalmente, ¿no? Porque puede llegar el momento, aunque yo tenía amigos españoles, mexicanos y de todo, sí que en tu ámbito laboral, pues a lo mejor acabas hablando inglés, acabas hablando chino mandarín, el poco que puedo usar, y el español se va perdiendo un poco, entonces yo empecé a usar Twitter como una ventana para comunicarme con gente como yo, que Ujú. pudiese entenderme en español, entender mi idioma, y empecé a compartir pues mis inquietudes sobre China, ¿no? Evidentemente el discurso que te venden del país difiere mucho con la realidad que uno se encuentra allí, y empecé de forma casi anecdótica, compartiendo cosas que me parecían interesantes de China, y a medida que te vas abriendo ideológicamente y a nivel mental y vas abriendo un poco tus miras, pues vas generando pues una especie de nueva vía para comunicar lo que tú entiendes lo que es China. Y bueno, en Twitter es muy sencillo asociar ya tu cuenta a un personaje, y fui creando ese personaje que acabó derivando en lo que hoy es Magu Kong, y que bueno, que sigue contando cosas de China, compartiendo cosas que me parecen interesantes del país, porque a mí me parece un referente en el que se puede mirar España y el resto de la hispanidad. Y bueno, pues también comento cosas políticas de España. Hoy mismo hice un hilo sobre lo que me pareció que vi en España estas semanas y demás, ¿no? Y es ahí como surge mi cuenta de Twitter. Sí, pero justo ese comentario sobre lo que nos pasa en España o en la Hispanidad con la referencia de China, yo creo que resulta especialmente interesante. Por ejemplo, has hecho tweets recientemente sobre el problema de la adquisición de vivienda para los jóvenes y el saber cómo se enfoca pues, es la adquisición de vivienda en China, cuáles son las realidades, pues yo creo que ayuda a abrir los ojos. Entonces, bueno, pues te dedicas a Twitter y de repente pues tienes ciento y pico mil seguidores, que no es nada fácil hablando de un tema tan específico. Pero no solo eso, sino que, como estábamos mostrando antes, acabas de publicar un libro sobre China. ¿Cómo ha sido el proyecto del libro y qué ideas fuerza trasladas en este libro? ¿Por qué te decidiste a redactarlo y publicarlo?
Sí, a ver, pasa con los prochinos que somos pocos, ¿no? Es curioso porque China es la mayor potencia comercial, industrial, de infraestructuras, económica del planeta. El éxito es absolutamente inapelable. El 95 al 100% de personas que han ido a China tras hablar conmigo en Twitter me acaban dando la razón. Es algo que es manifestable, se puede viajar a China, aparte ahora los españoles ni siquiera necesitamos visado y tampoco los argentinos, brasileños, chilenos, peruanos y ecuatorianos, creo que tampoco necesitan visado para viajar a China, y es algo material, real, que está allí, y yo creo que es un referente muy claro para cualquier país que quiera evolucionar y desarrollarse. Pero pro chinos somos como cuatro o cinco, ¿no? Somos muy pocos. Es un campo que no entiendo, que haya tan poca gente, porque el éxito es manifiesto, hay una distancia civilizacional y cultural evidente, pero vamos, yo es que no lo entiendo, ¿no? Le sigo dando vueltas. Entonces, cuando nos conocemos entre prochinos, que somos seis, tendemos a relacionarnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo conozco a Javierzo, hablo con él de vez en cuando, que Sí, creo que es tiene un el canal de campeón. YouTube muy importante, ¿no, Javier So? Sí, muy bueno. Que empezó con YouTube, creo que yo al mismo tiempo con Twitter, él fue por YouTube, le ha ido mucho mejor que a mí, vamos. De hecho, se dedica a ello. Yo no, yo Twitter lo tengo, yo como siempre digo, tuiteo en el metro y cuando puedo. Pero hay gente que hace muy buen trabajo sobre China, aparte de lo que yo hago en Twitter, ¿no? Y nada, de ahí sale Simón. Simón es un empresario mexicano que fue a China, también fue a estudiar y evidentemente, pues como yo, se dio cuenta de que China tenía un potencial absolutamente increíble y me contacta para un proyecto en el que podamos hablar sobre China y explicarle al mundo hispano precisamente, yo desde España y él desde México, cómo funciona China. Entonces hacemos una serie de vídeos en su canal de YouTube, les llamamos diálogos, en los que abordamos todo lo que es la sociedad china, desde el sistema político, la ideología, hasta temas más mundanos como es la salud allí, la educación y demás. Y acabamos generando un proyecto en el que incluso se acaban uniendo Armesilla, Santiago Armesilla participó. De hecho, la famosa frase de que Franco es más socialista que el PSOE, creo que primero la dijo en nuestro diálogo sobre China, en el que fue invitado Ruzarín y demás, y fuimos creando unos diálogos en los que discutimos China, en que nosotros mismos cambiamos nuestra percepción de China y generamos nuevas ideas, nuevas maneras de entenderlo, y acabó desarrollando en este libro, que tiene una función principalmente didáctica, para que la gente conozca cómo funciona realmente el sistema chino, porque hay un desconocimiento absoluto de la parte formal, de la parte estructural del sistema. La gente bueno, evidentemente desde nuestro lado nos venden que hay un señor muy malo en Pekín haciendo allí cosas maquiavélicas, pero es un sistema perfectamente estructurado desde abajo arriba, horizontalmente, en todo el territorio, que es entendible y analizable, ¿no? Todos los sistemas políticos, la Asamblea Nacional Popular, la Constitución, es todo estudiable, es todo analizable y es todo imitable. Aparte de los chinos, evidentemente está la barrera del idioma, pero tiene muchísimas versiones en inglés en donde van publicando periódicamente todo lo que hacen, todo lo que debaten, todo lo que van a hacer como política, y es el libro pues una forma de intentar acercar al lector hispano a lo que es China y intentar invitar al mismo que estudie China, ¿no? Que se dé cuenta de que China, más allá de la distancia civilizacional y cultural, que en muchos casos es insalvable, hay cosas muy interesantes a imitar. Y esa es la función un poco del libro que sacamos. Pues interesantísimo. No lo he leído todavía, pero no me lo voy a perder. Y bueno, estamos hablando de pues, eso, muy pocos divulgadores son del ámbito de China, son pro-chinos. Nosotros hemos hecho vídeos en el canal en el que hemos explicado un poquitín lo que nos parece que es una distorsión obvia de muchos medios, de la mayoría de los grandes medios occidentales, sobre la realidad de China, con algunos ejemplos sangrantes, como aquella polémica que hubo con la BBC, con el uso de filtros para distorsionar la imagen de China, pero son tantísimas cosas. Y bueno, yo en mi entorno, pues de gente educada, con buen nivel salarial, me sorprendo de las opiniones aquí en Madrid y en España que se tienen sobre China. ¿Distorsionan los grandes medios de comunicación la imagen de China? ¿Y por qué crees que viene esa distorsión? ¿Hay algún ejemplo en concreto que hayas dicho, uy, esto es escandaloso? Uf, hay muchísimos, ¿no? Yo que llevo viviendo a medio camino entre China y el resto del mundo, no sé, me acuerdo, por ejemplo, con el tema del coronavirus, ¿no? Me acuerdo de ver
cuarto milenio y de que en el programa presentaban Wuhan, ¿no? Que alguien había ido a Wuhan en un coche y había grabado desde el interior del coche y ponían imágenes de la ciudad como algo súper misterioso, le ponían ahí un filtro color sepia, en plan, estamos Sí, en sí, sí. Wuhan, ¿qué pasa en esta ciudad? Y Wuhan tiene de misterioso para un chino lo que Madrid para un español. Es la ciudad central de China, todo el mundo puede ir, es una ciudad completamente normal, está hiperconectada, no tiene nada de misterioso Wuhan. Quiero decir, te lo siguen presentando como algo que traman en Wuhan los chinos, ¿no? Todo como una especie de realidad alterada. Es un sitio completamente normal que tú puedes ir allí. Yo fui a Wuhan antes de la pandemia y después, una ciudad completamente normal, no pasa nada, pero la manera en la que te lo presentan ya te hace sospechar, ¿no? En plan, algo están tramando y Wuhan es un lugar hiper misterioso y místico, es un lugar completamente normal. Siguiendo con el programa de Iker Jiménez, no quiero atacarlo especialmente, pero es que con Katia no ya una idea con otra. Me acuerdo de un colaborador que decía que, eh, yo pensaba que lo decía de broma, pero se ve que lo decía en serio, que el Partido Comunista ponía autobuses en los que metían a gente dentro y después los hacían arder, o sea, que quemaban a gente dentro de autobuses. Esto lo dijo un colaborador también del programa de Iker, ¿no? Y bueno, me Madre acuerdo, por mía. ejemplo, cuando estaba el tema del coronavirus, estaba yo en España, porque me pilló el inicio en España, y había un reportero en un barrio chino, un restaurante chino, creo que era en Antena 3, y ponía, mirad, aquí en este cartel pone que el restaurante está cerrado por miedo al coronavirus. Y tú podías leer en chino, yo sé leer chino, que ponía cerrado porque la cocina está estropeada. Entonces te estaban traduciendo de la forma que ellos querían el chino en la forma que les convenía para el relato. Esto pasa constantemente, ¿eh? El tema de las traducciones, de que incluso pasa con el tema del Tíbet, ¿no? El mítico tuit de la agencia esta, de una ONG de los derechos humanos, que te pone, los tibetanos están forzados a estudiar en mandarín y se está violando la lengua tibetana. Y te ponen una foto de una clase en el Tíbet donde están encerrado, escrito todo en tibetano. Entonces, porque no son capaces de entender, de descifrar lo que es el idioma tibetano. Esto pasa constantemente. Hay ejemplos, bueno, es que hay millones, ¿no? Yo mismo lo sufrí, ¿no? Estando en China, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, una vez fui de vacaciones a Beijing y fue creo que mi segunda vez, mi primera vez por placer de ocio, y hacía un día estupendo, un día soleado, un día perfecto. De hecho, fuimos al Templo del Cielo, maravilloso, unas fotos increíbles. A mi mujer me acuerdo que le gustó muchísimo los jardines alrededor. Beijing es una ciudad muy bonita para visitar, sobre todo en otoño y primavera. Y estaba en el hotel y me acuerdo de poner la CNN, y porque tienen en los hoteles en China normalmente canales internacionales, y justo estaba un reportero anglo en Beijing, y tú veías la cámara, ¿no? El plano que tenían, y estaba en una especie de trastero con basura, además, que estaba como difuminado el fondo y daba la sensación de que estaba en un poco menos de un territorio de guerra, ¿no? Y yo estaba en el hotel por la ventana, abrías la ventana y hacía un día soleado, perfecto, cielo azul y demás, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas ocurren constantemente Es y constante. hasta que uno no está allí, no se da cuenta, ¿no? Yo estaba viendo aquello, ¿no? Mientras estaba disfrutando del buen día que hacían en Beijing, y son esas cosas las que dices, vale, esta gente me está intentando engañar, ¿no? Me está intentando colar un relato, una narrativa distinta a la que existe por algún tipo de motivo. Y bueno, son las situaciones que vas viendo prácticamente a diario cuando vives en China. No, sí, sí, es un contraste tan brutal. Las imágenes que ves en los telediarios de las televisiones siempre de China, pues eso, como con colores mates, algo negativo, polución, contaminación, Contrapicados, mucha gente y tal. Y luego te metes en TikTok o en otra red social y ves unos vídeos que hacen los turistas que, bueno, pues con esa, trasladando la imagen de esto que es casi el siglo XXII, van 50 años por delante, unas imágenes nocturnas absolutamente espectaculares, de rascacielos absolutamente iluminados, con juegos de luces. Bueno, es un contraste tan enorme. Recuerdo también que, no sé si en una entrevista o en tus tweets mencionabas que a partir de 2018 hay como un antes y un después y se nota que ya los grandes medios hablan de China como un enemigo, ¿no? O empiezan a plantearlo como un enemigo. ¿Es así? ¿Y por qué crees que es así?
¿Cuál es tu explicación, un Sí, poco tu interpretación de por qué ha sucedido esto? yo creo que fue el cambio con la primera administración de Trump. Hasta Ujú. los primeros 2 años, yo llego en 2016, 2016, 2017, incluso hablando de China en Twitter, era como que se dejaba estar, ¿no? Están allí los chinos en China haciendo sus cosas, en una dictadura, crecen mucho, pero da un poco igual. Pero fue a partir de 2018, después tú empiezas a estudiar, a analizar lo que ocurrió, ya empiezas a ver el movimiento de fondos por parte del Senado y demás, a lo que ellos llaman la lucha contra la libertad de información y demás, que es propaganda anti-China, empieza a ocurrir en 2018 y ya se sitúa a China como lo que es el principal rival de Estados Unidos, ¿no? Y hay un giro evidente en el que ya se empieza a ver una narrativa claramente anti-China, ¿no? Por parte de periodistas, de medios de comunicación y de, bueno, ONGs, políticos y todos los trabajadores de los regímenes democráticos liberales que hay en Occidente empiezan a tener una visión claramente anti-China desde el punto de vista ideológico y desde el ataque, ¿no? Porque hasta ese momento era todo velado, ¿no? Y se dejaba estar, como se puede dejar ahora a la India, ¿no? No ves propaganda anti-India en medios de comunicación anglosajones o derivados, ¿no? Pero a partir de 2018 se empieza a atacar China de forma directa porque evidentemente los anglosajones son conscientes de que China está construyendo la civilización más desarrollada de la actualidad, tienen primacía en el sector comercial, en el sector económico, en el sector industrial, a través también de recursos y recursos humanos, están construyendo a base de su educación un país muy capaz y se presenta como el principal rival de Estados Unidos y con la capacidad real de construir un sistema mundial y una cosmogonía alternativa, ¿no? El mejor ejemplo es Xinjiang, ¿no? Yo cuando era niño, en los 90, se hablaba del Tíbet, que el Ujú. Tíbet necesitaba ser independiente, bueno, salía incluso los Simpson, ¿no? Lisa quería que el Tíbet fuese independiente, era como guay si eras del estrellato anglosajón de Hollywood, decir que el Tíbet necesitaba ser libre y demás. Pero eso cambió en 2018 y la propaganda, ahora el Tíbet está como medio abandonado, ¿no? Ya nadie habla, ya un joven en TikTok ya Es no te cierto habla eso, sí, de, sí. no te habla ya del Tíbet, ¿no? ¿Qué ha pasado con el Tíbet? Que, por cierto, he vivido en el Tíbet y yo he estado en la meseta tibetana y tienen mejores infraestructuras que en España, pero bueno, eso es otro tema. Ah, sí, Tiene, curioso, eso no me lo imaginaba, oye, hostia, sí, sí, curiosísimo eso. llegó el tren de alta velocidad antes al Tíbet que a Extremadura. Esto es así. Increíble. Y está muy bien, que la gente si quiere y se puede ir al Tíbet. En el Tíbet es el único lugar de China en el que necesitas un permiso extra, pero es muy fácil de conseguir, se hace, es un trámite online. Pero de nuevo, yo invito siempre a la gente que vaya a comprobarlo por sí mismo y al Tíbet se puede ir y a la meseta tibetana, Qinghai y demás, puede ir cualquier persona como fui yo que me fui de viaje allí un mes. Y se cambia la propaganda desde el Tíbet a Xinjiang. ¿Por qué Xinjiang? Porque Xinjiang es la salida de la ruta terrestre de la seda, ¿no? La conexión, el proyecto geopolítico de relación comercial que establece China, que intenta conectar China con España, con el otro lado de Eurasia, con Europa, y que tiene que atravesar Asia Menor e incluso Oriente Medio, tiene una salida clave en un nodo central que es Xinjiang. Entonces, ¿qué hacen los anglosajones? Pues lo de siempre, intentar generar una narrativa que ataque frontalmente Xinjiang, porque si tú atacas Xinjiang estás creando un cuello de botella en el proyecto comercial de China, ¿no? Y ahí surge el tema del genocidio. Evidentemente, los anglosajones intentaron siempre lo mismo y durante del año 2010 hasta el 2018 hubo un conatus de la creación de un movimiento yihadista en Xinjiang que reclama la independencia de la región, le llaman Turquestán Este, creo, que estaban siendo bombardeados este movimiento por los anglosajones hasta justo 2018. Uno puede googlear y encontrar cómo los Estados Unidos bombardeaba a los yihadistas uigures, pero casualmente en 2018-2019 dejan de considerarlos una organización terrorista, ¿no? Y a partir de ahí pues pasan a intentar usarlos para desestabilizar Xinjiang. Y es cuando, en aras de varios ataques terroristas, China tuvo muchos ataques yihadistas, que esto es algo que la gente también desconoce en Xinjiang y en muchas otras partes de China. Algunos atentados se produjeron en Yunnan y creo que fue el catalizador uno que ocurrió en Beijing en, en, en la
enfrente de la ciudad prohibida, en Tiananmen. Es a partir de ahí cuando establecen un sistema de control policial en Xinjiang para intentar acabar con el movimiento yihadista que salió exitoso, y de hecho Xinjiang ahora pues no tiene problemas de yihadismo y es una región bastante próspera, sobre todo a nivel de turismo, y tiene mucha industria, temas de minerales raros y demás, y sigue sirviendo como nodo principal de salida de la ruta de la seda china hacia el resto de Eurasia, ¿no? Y bueno, pues los anglosajones donde siempre crearon el tema del genocidio, que hay un genocidio de uigures, cifras absolutamente ridículas, sumaban 1 millón cada semana, primero 1 millón, después 2 millones, y la propaganda, como indicaba antes, se trasladó desde el Tíbet a Xinjiang para intentar cortar secamente el proyecto de la ruta de la seda china. Y eso es una buena forma de ver cómo funciona el tema de la propaganda. Me acuerdo incluso de que varios periódicos internacionales sacaban portadas sobre Xinjiang al mismo tiempo, en plan el New York Times, El País, The Telegraph, sacaban la misma información sobre Xinjiang, sobre el genocidio supuesto de Xinjiang, el mismo día, en plan un esfuerzo claramente coordinado desde los servicios de inteligencia atlantistas para emitir una narrativa a la población occidental. Y de hecho, hoy en día creo que una de las narrativas más exitosas que tú puedes encontrar sobre China en el occidental medio es el tema de Xinjiang, ¿no? Yo creo que hay un run de que efectivamente China está cometiendo un genocidio con los musulmanes, cosa que es completamente falsa, pero al mismo modo que a nuestros padres se la colaron con el Tíbet, a nuestros hijos se la cuelan con Xinjiang. Y creo que ha sentido efecto. Pero bueno, es uno de los múltiples mecanismos que tienen los anglosajones al tener el control de la narrativa en Occidente para inocuar en la población una serie de narrativas que acaben apoyando intereses geopolíticos en la zona. No, interesantísima esta explicación. Yo creo que en muy pocos medios se puede escuchar lo que tú nos has contado con esa claridad. Cuando lo has relacionado con lo del Tíbet, es verdad. O sea, ¿por qué ya no se habla del Tíbet? De Richard Gere, que nos lo metían en la década del Sí, sí, 2000 y 2000 y pico por todos los lados, y el Dalai Lama, y es verdad, ahora ya no. Pues nos lo has explicado y bueno, yo creo que a muchos de los espectadores de este canal que hemos tratado de dar un poquito de luz sobre cómo es el carácter del mundo anglosajón, cómo están constantemente pensando en trocear, dañar a las potencias rivales, ¿no? Pues creo que siempre. no les habrá extrañado la explicación La que balcanización. La es balcanización su siempre es especialidad. el No es- objetivo de los anglosajones, y en China lo tiene muy claro. Está Xinjiang, está el Tíbet, está Taiwán, y lo van a intentar, si pueden, con Mongolia Interior y cualquier tipo de minoría, lo van a intentar hacer. La balcanización siempre es el objetivo de los anglos, y bueno, lo consiguieron con los hispanos y lo consiguieron con los soviéticos, lo consiguieron con los yugoslavos, y bueno, los chinos están ahí resistiendo a ver si pueden recuperar Taiwán, y el objetivo de los anglos es siempre el mismo: balcanizar, balcanizar y balcanizar. Y siempre el mientras mismo, no sí. nos opongamos a ello, siempre vamos a estar a su merced. Sí, sí, sí. Y el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro, si es que son los troceadores de imperios a lo largo de los siglos. Y pues a ver si los hispanos lo vamos aprendiendo y obramos en consecuencia, sobre todo lo que nos afecta a nosotros. Bueno, vamos a un tema un poquito más animado y me hace mucha gracia el eslogan de tu cuenta de X que dices: el desarrollismo chino es mi pastor. Y la verdad que esa perspectiva de lo que ha sido el desarrollismo chino y tal, tú la trasladas de una forma inmejorable. En alguna entrevista te he oído que hablabas de tus viajes al interior de China, porque siempre se dice, no, no, pero es que la China del interior es súper pobre y tal. Pero bueno, cuéntanos un poco tu experiencia, y antes quería pues mostrar una de las fotos que tú habías mostrado en tu cuenta de Twitter, que la verdad que es alucinante, te quedas con la boca abierta, y es eso, que son menos de 30 años, este maquinista chino que vemos en la foto, pues pasa de conducir esa locomotora, que parece casi de vapor, me imagino que será de diésel o algo así, ¿no? A Mm. este tren de alta velocidad, pues que irá a 300, 400 kilómetros por hora. ¿No? Y esta persona en su vida ha vivido esta evolución. Y ahora China, pues creo que tiene la red de ferrocarril de alta velocidad, por supuesto, más grande del mundo, pero me parece que tiene más ferrocarril de alta velocidad que todo el resto del mundo junto, cuando Estados Sí, Unidos, por ejemplo, no tiene, creo que ni 1 kilómetro de ferrocarril de alta velocidad, que hasta los mismos estadounidenses, lógicamente, pues ¿esto qué es? O sea, ¿qué desastre de infraestructuras tenemos, ¿no?
Pero bueno, ¿cómo ves el desarrollismo chino? ¿Hay algún ejemplo que tú hayas percibido directamente o algo algún ejemplo que te haya llamado especialmente la atención? Sí, claro, evidentemente vivir en China para un arquitecto, a mí genuinamente me gustan las infraestructuras, me gusta la ingeniería, entonces China es una maravilla, ¿no? Cualquier viaje en China es un deleite para los sentidos de un arquitecto, un ingeniero, porque es una obra colosal cada 2 kilómetros. Ajá. Entonces, lo comentaba hoy justo con mi mujer, ¿no? Como decía, cuando en su ciudad, en Sichuan, que es una ciudad tercera y cuarta categoría, viajar a la capital, a Chengdu, cuando estaba en la universidad, era un caos, que tenías que hacer colas de prácticamente 2 horas para pillar un autobús, la gente empujándose, porque en China pues tiene muy evidente problema de sobrepoblación y demás, y en una generación han pasado de tener unas infraestructuras tercermundistas a tener las que yo he comprobado, las mejores del mundo. Y es espectacular lo que han conseguido, la verdad. Entonces, pues también lo hablaba con un amigo, ¿no? Yo volviendo ahora de vacaciones a España, que es evidente que estamos en otro proceso y nosotros nos desarrollamos antes y demás, pero me falta esa sensación, también viajé por Italia una semana antes de estar en España, esa sensación de sorpresa, ¿no? De encontrar algo que realmente llame tu atención. Y evidentemente hay cosas muy salvables y muy válidas, ¿no? Nos encanta, por ejemplo, la Sagrada Familia en Barcelona, pero sí es cierto que a nivel de infraestructura pública es todo un meh, ¿no? No, todo funciona más o menos bien, hay cosas que van un poquito peor, los trenes, la alta velocidad en España no está mal, pero es mejorable, las carreteras en Italia, por ejemplo, son un desastre, las autovías y Sí, demás. sí, sí. Y claro, tú estás en China y al principio yo mismo, ¿no? Estaba en Shanghai y decía, va, esto a lo mejor es solo Shanghai, ¿no? Porque yo al principio me informaba por medios de comunicación occidentales y periodistas que estaban en China, que generalmente no se enteran de nada, la verdad. Y decía, bueno, pues a lo mejor será solo Shanghai y Pekín como mucho, ¿no? Pero claro, empiezas a viajar. Yo, por ejemplo, me acuerdo de mi primer viaje de trabajo a Shenyang, que está en el Dongbei, cerca de Corea del Norte, ¿no? Mi primer Ujú, proyecto como líder de grupo creo que fue allí. ujú. Y dije, yo, va, pues voy a Shenzhen, tal, que es la antigua capital de Manchuria. Y me esperaba pues una ciudad más de lo que te contaban los medios, ¿no? De una ciudad pues menos desarrollada, más pobre, no sé, un equivalente a algo tipo Bolivia. Yo he estado en Bolivia, algo así, no sé. Me esperaba algo más pobre. Llegas allí, un aeropuerto impresionante, mejor que cualquiera calle en Europa, unos edificios brutales, unas autopistas, unas infraestructuras perfectas, limpísimas, todo, la estación de tren increíble, todo funcionando, unas infraestructuras que no ves en España, ¿no? Entonces, cuando empiezas a viajar a este tipo de sitios, que ya no son Shanghai, Beijing, ya dices, vale, aquí está habiendo un desarrollo masivo que nos están ocultando y que nadie cuenta este tipo de cosas, ¿no? Entonces, uno de los motivos por los que abro mi cuenta de Twitter y empiezo a divulgar en él es para contar esto, ¿no? Para contar, oye, mirad lo que están haciendo los chinos. Al principio ni siquiera ahora ya he adoptado un poco el personaje de propagandista chino y demás, que me hace gracia, pero eso es una mera labor de, oye, miradlo, ¿no? Miradlo. Yo muchas veces subo vídeos de, mirad lo que han hecho. Te puede gustar, no te puede gustar. A mí estas ciudades de 50.000 luces LED y demás, pues tampoco es que me llame mucho la atención. Me llama más la atención lo que puedes ver a día de calle o como los espacios naturales que tengas, las zonas de templos, son lo que más me gusta a mí. A mí también me gusta más la naturaleza que Ujú. esto, en este caso para vivir, pero miradlo, mirad lo que están haciendo, ¿no? Y cuando viajas en estas ciudades más pequeñas lo descubres, ¿no? El viaje que te comentaba antes en la meseta tibetana, los trenes perfectos. Yo cuando llego a Xining es la capital de Qinghai, que es la provincia más pobre de China, con Gansu. Y es una en renta per cápita, para que la gente entienda lo que es la renta per cápita, creo que tiene menos renta per cápita que las 3.000 viviendas en Sevilla. Bueno, pues tú sales de la estación de Xining de tren, que es espectacular, y entras en una plaza pública masiva, tienes a la derecha, me acuerdo, la estación de autobuses, a la izquierda tienes un centro comercial y tienes el perfil de la ciudad enfrente tuyo, y es una ciudad plenamente desarrollada, mucho más desarrollada a nivel de infraestructura
que cualquier ciudad que te puedes encontrar por ahí. ¿No? Quiero decir, si esa es la ciudad más pobre de China y si la renta per cápita es tan baja, o la renta per cápita ha quedado obsoleta como medición de riqueza, o hay que explicar la realidad de otra forma. Entonces, esto lo ves a lo largo de todos los viajes que tú haces por China. Evidentemente hay casos de Chongqing, de Shenzhen, que son espectaculares, son posiblemente las ciudades más futuristas del mundo, pero también hay que fijarse y llamar la atención las ciudades de segunda, tercera, cuarta categoría, la ciudad donde vive mi suegra, una ciudad que no conoce absolutamente nadie en España, Leshan, donde está el Buda gigante, tiene unas infraestructuras magníficas, vive en una urbanización magnífica, negocios, vida, piscinita dentro del complejo, no es nada de lujo ni siquiera porque es relativamente habitual por allí, todo el mundo tiene una vida más o menos estable, es la normalidad, es lo que llama la atención de China y es lo que tiene que entender la gente, no es un par de personas ricas en Shanghai y el resto viviendo en la inmundicia. La clase media china, la persona normal en China, tiene una vida a nivel de infraestructuras, a nivel de acceso a la vivienda, a nivel de acceso a las 3 comidas al día, de lo básico, yo creo que ya han superado a los españoles y a muchísimos pueblos hispanos, ¿no? Y eso es lo que a mí me llama la atención y lo que yo quiero comunicar para que la gente entienda que hay otra forma de hacer las cosas. ¿No? Y súper interesante esto que comentabas sobre la renta per cápita, ¿no? O sea, la renta per cápita en China, estaba mirando ahora, está en torno a los 12.000 dólares. En España, bueno, en España será el doble, pero seguramente ni siquiera la renta per cápita por paridad de poder adquisitivo refleja bien esto, ¿no? O sea, ¿esa es tu No, sensación es de que completa. ¿Cómo se mide el PIB? ¿No? El PIB, que OnlyFans contra 70 veces más capacidad de producir acero. Quiero decir, hay sí, un sí. economista en Twitter que creo que se llama Austrian in China, creo que está en inglés, Ah, que hace análisis de este tema, que dice, vamos a ver, vamos a medir la economía en términos industriales, ¿no? De hecho, yo creo que él le llama economía industrial y dejas de lado porque, claro, tú en Estados Unidos tienes todo el tema de la financiación, todo el tema del private equity, del B2B, que es PIB multiplicándose en hojas de Excel sin producir nada. Y eso al final acabas creando un PIB con unos números masivos, pero que no tiene ningún tipo de sentido ni ningún tipo de conexión con la realidad material. Tú como ciudadano, ¿de qué te beneficias? ¿No? De hecho, ya ha empezado, mucha gente lo está viendo y sacan este meme de, bueno, cuando todo en tu vida empeora, pero el PIB sube, ¿no? Y sube una persona celebrando ahí de manera irónica. Pues es un poco lo que pasa, yo creo, en Occidente con el tema del PIB. A mí, ¿de qué me vale como español tener 3 veces más PIB que un chino si los chinos tienen 90% de porcentaje de propiedad de vivienda y tienen una capacidad de ahorro del 40% sobre lo que ganan? No me vale de nada. Es decir, yo no, tengo más PIB y ¿qué? ¿Y qué hago con ese PIB? Que aparte a mí no me afecta materialmente. Entonces, el economista este, que es uno de los que sigo, de Austrian in China, hace una evaluación de lo que es una economía real en términos de industria, en términos de producción, en términos de generación de energía, en términos de capacidad eléctrica, temas reales, y le da que China tiene 3 veces la economía de Estados Unidos, lo cual es lógico porque en población creo que es incluso mayor. China es 4 veces la población de Estados Unidos y yo creo que eso te da un análisis un poquito más acertado de lo que es China de verdad. La renta per cápita, el PIB, no representan lo que es China porque es claramente inferior y este aspecto lo notas en tema de comercio. Quiero decir, pasó con la polémica de las prendas de lujo que decían que fabricaban en China y después te vendían lo que a ellos les costaba 5 euros por 1.200. Esto es es así, real. es así, Yo, es yo así. conozco muchísima gente que trabaja mercadeo, ¿no? Le llaman nuestros amigos de América, y también comercio en España, y es así, tú compras en China cosas por 5 euros y las vendes por 40 en España. Es lo mismo, es el mismo producto. Entonces, eso al final, esa misma camiseta que tú estás comprando por 5 euros en China, te cuenta como 5 euros de PIB en China y te cuenta como 35 euros de PIB en España. Pero es el mismo producto. Entonces, todo está inflado en España, todo está inflado en Occidente. Y en el momento que China ha alcanzado un desarrollo de sus medios y fuerzas de producción superior, donde sus productos tienen, yo puedo comprobarlo, la misma calidad o más que los que tú tienes en Occidente, pasa con el ejemplo de los coches eléctricos, ahí tienes el problema. Es decir, o se devalúa el dólar, el euro, o sube el valor del yuan. Pero la situación actual no es sostenible porque claramente tienes una economía más avanzada
que tiene unos datos macroeconómicos peores. Entonces, ahí llega el punto en el que el PIB no representa la realidad de Estados Unidos o de China. Es decir, que Estados Unidos es una economía mayor que China es completamente engañar al personal y no representa la capacidad real de China. Tú no puedes tener una economía menor cuando tienes una capacidad de electricidad, de energía que triplica prácticamente a Estados Unidos, cuando produce 70 veces más acero que Estados Unidos. No es real. Exacto, ¿No? o el consumo del cemento, o mil variables, ¿no? Mil datos de La producción capacidad mundial. de infraestructura que tiene China. Entonces, vamos a ver, no es real. O sea, el PIB funciona para economías financiarizadas, como Estados Unidos y todos los que estamos en su órbita, desgraciadamente, y bien, las hojas de Excel lo aguanta todo, ¿no? Los numeritos verdes y rojos suben y bajan en la bolsa. Pero vamos, el ejemplo de Tesla también. Tesla y BYD. Tesla produjo en 2024 menos coches que BYD. Tesla vendió en 2024 menos coches que BYD. ¿Cuánto vale Tesla? 4 veces más que BYD. Bueno, pues ahí tienes lo que es la finalización de la economía de Estados Unidos y la economía real que es China, ¿no? Y en algún momento tendrá que haber un ajuste, ¿no? Bueno, yo sigo algunas cuentas como Lorenzo Ramírez y demás que hablan del gran reset y demás. Yo Sí, creo sí, que va sí. un poquito por ahí y No, eso no, va a no, tener que es que ajustarse. Sí. sí, sí, da la sensación de que se está acumulando agua en la presa y que un día la presa caerá y nos vamos a quedar desnudos aquí en Occidente, ¿no? En Estados Unidos y China, pues, bueno, pues como único gran hegemón. La verdad que has comentado dos ejemplos que la verdad que me parecen súper reveladores. Eso es verdad, de que el mismo producto es el mismo producto que en Occidente vale 10 veces más de lo que vale en China. O sea, pensemos en eso, en lo que en cómo afecta al PIB, ¿no? Eso me ha parecido que abre los ojos. Y luego lo que hablabas es eso, OnlyFans y una acerería, ¿no? A lo mejor en... Es lo mismo, o sea, una chica de OnlyFans en Estados Unidos que le vaya bien genera lo mismo que una acelería en China, pero en estamos China. de broma. Evidentemente, Estamos de las broma, exacto. repercusiones a nivel material y social no tienen comparación, ¿no? Y bueno, yo lo recomiendo y de hecho los chinos lo están haciendo porque creo que han quitado el tema de impuestos y de aranceles y demás. Nosotros cuando vamos a China hacemos acopio de productos en China porque son los mismos que tú vas a comprar en Occidente por 5 veces menos el precio. Entonces, yo creo que vale la pena si quieres comprar, por ejemplo, temas electrónicos, pillar un vuelo, irte a Shenzhen, comprar allí lo que quieras y volverte, porque te va a salir más barato que esperar a que llegue a tu país y comprarlo allí. Y es el mismo producto. Entonces, esto ya Sí, sí, está sí. ocurriendo y hay Y, mucha gente, evidentemente, que se beneficia de esa diferencia en tu país, ¿no? Pero si tú eres consciente de esto y te puedes permitir estar en China y viajar, nosotros, ya te lo digo, mi mujer antes de ir a China, hacemos un acopio de qué necesitamos. Pues el año me compré esto en China, que me valió 10 veces menos de lo que vale en España, es lo mismo. Micrófono, portátil, lo que sea, nos vamos allí, lo compramos y nos lo traemos. sí, 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 que cada vez está pasando más esto. Y bueno, con el tema de los aranceles, yo empecé a ver en TikTok, por ejemplo, supongo que casualmente me empezaron a salir muchas cuentas de productores de muebles chinos que eso se ofrecían a vender directamente, pues eso, a una séptima, a una octava parte del coste, pues estás poniendo tu casa, a comprarme muebles, te los envío en un contenedor y te va a salir por un precio ridículo, ¿no? Sí, sí. O sea, este modelo que ha funcionado tanto, por ejemplo, en Amazon, FBA, de compro los productos en China y los revendo mucho más caros, es que es posible que en algún momento pues no funcione más, ¿no? Bueno, es que ese tema incluso, ¿no? Yo que a mí me gusta también temas de comercio y negocios, lo ves mucho en Occidente, ¿no? La gente que tiene negocios, que va a charlas de negocios, de empresas, de gente que se hizo a sí misma, todos tienen negocios que se basan en comprar cosas baratas en China o hay Sí. mucho, no sé cómo le llaman, Dropshipping, dropshipping. dropshipping, sí, sí, también, Sí, sí, de sí. que me hice millonario y te lo vendo como algo espectacular, una historia de superación, macho. Has ido allí a Shenzhen, te has encontrado con Xiaolin, te vende los teléfonos a 5 euros y te los vendes a 20, ya está. Y eso es lo que has hecho y es un modelo de negocio que sigue funcionando, pero que no tiene sentido y en el momento que los chinos se den cuenta, pues se va a acabar, ¿no? Y ahí, si me permites, el último punto en este tema, la importancia de la propaganda también, ¿no? Porque se asocia necesariamente el producto chino con mala calidad. Y los chinos siempre dicen lo mismo, ¿no? Y yo también. En China tú tienes mala calidad, pero también tienes regular, buena, muy buena y la mejor, porque los chinos fabrican todo. Yo que trabajo en temas de diseño de interiores, mobiliario, en China tú tienes la copia barata, la copia cara, la original y la versión de lujo. Entonces, según lo que tú tengas de dinero, tú vas a comprar lo que puedas.
Entonces, esa idea de que China solo tiene cosas baratas y malas se acabó ya hace mucho tiempo, ¿no? Sí, De se hecho, a acabó. nivel de... Sí, sí, No, y yo creo que, por ejemplo, en el mercado de los coches, yo noto una percepción desde hace un año aproximadamente, en España, en mi zona, de un cambio radical, ¿no? De, pues eso, la gente que a través de Cabify o de Uber se ha subido en un coche chino, piensan que es un Tesla y luego le dicen que vale la mitad que un Tesla y encima ven, esto es mucho mejor que un Tesla, ¿no? El caso del BYD, ¿no? Entonces, sí, mm, sí, yo creo que va a ser un cambio radical. Bueno, y me parece que viene un maremoto con el tema de los coches chinos en Occidente. Bueno, que ya nos ha llegado, pero va a ser un arrase absoluto, ¿no? Bueno, la verdad que este tema del comercio y la producción es interesantísimo, pero quería hablar un poco también sobre el tema de la política, la organización política. China se sigue considerando a sí misma como bueno, el partido que rige se sigue llamando Partido Comunista Chino. El hecho de que se utilice la palabra comunismo está dificultando la comprensión sobre la realidad de China, una realidad que hemos visto, por ejemplo, en esa imagen del maquinista que ha cambiado salvajemente en 40 años. O sea, yo sé que hay líderes de opinión en España obsesionados todavía con la idea del comunismo, ni que decir en el mundo anglosajón y tal, bueno, pues sin duda utilizan eso, o no sé si consciente o inconscientemente, para transmitir una imagen de China que me parece que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? ¿Cómo percibes tú el sistema político chino? ¿Cómo lo definirías? Porque en alguna entrevista te he oído comentar que pues, una cosa es la alta estructura y luego a nivel de caña, y que a nivel de calle decías tú en algún momento que es pues, el salvaje oeste. Entiendo que desde el sí. punto de vista de la competitividad comercial, ¿no? ¿Cómo ves tú y cómo calificarías? ¿Cuál crees que es la mejor forma de llamar al sistema político chino? Yo en estos temas soy muy directo, voy a lo que dicen ellos. Ellos lo llaman socialismo con características chinas y está perfectamente definido. Es un modelo político y económico único, especial, desarrollado por el Partido Comunista de China, sobre todo tras la apertura de Deng Xiaoping desde principios de los 70. Y es un sistema que combina principios del socialismo clásico, como la propiedad pública masiva de sectores clave, las principales empresas de China son públicas y tienen sistemas como la SASAC, donde están la mayor parte de las empresas conectadas con ramas políticas. Tú cuando trabajas en China, yo trabajaba como arquitecto, iba a una empresa estatal, una constructora estatal, la mejor sala era siempre la sala del partido, ¿no? La sala que estaba el Partido Comunista, porque ya se reunía allí. Si la empresa tiene cierto poder, ya el partido tiene allí su célula donde van coordinando los asuntos que tengan que coordinar. Y es un Ah, modelo que tiene temas del socialismo clásico y también principios del mercado del capitalismo. Y es una mezcla de ambos y el objetivo es establecer lo que ellos llaman una sociedad modestamente acomodada. Entonces, el tema del comunismo evidentemente es un tabú en sociedades anglosajonas. En el momento que lo nombres estás muerto, también en ciertos sectores, digamos que ayusistas, bueno, incluso si Pedro Sánchez habla de comunismo, sabe que está muerto electoralmente, ¿no? Entonces sí. es una especie de tabú, pero si uno lee a Marx, Marx no era anticapitalista, quiero decir, y si era anticapitalista, lo era en el sentido de superación de dicho sistema. ¿Y qué es el comunismo? Es un estado final donde no hay burguesía ni proletariado y donde todo pertenece al pueblo y todo es público, pero ese estado no se ha alcanzado, ¿no? Y los chinos son perfectamente conscientes de ello. Entonces, el socialismo es un método político de control para pasar del capitalismo, que es el sistema actual en el que vivimos, y más en la época de Marx, aunque ahora algunos hablan ya de postcapitalismo, pero bueno, es el sistema de producción que tenemos en la humanidad, hacia el comunismo. Y ese paso intermedio es el socialismo y es el método, el sistema que está intentando implementar el Partido Comunista de China. Entonces, son muy claros en este tema. Hay una propiedad pública de los medios y las fuerzas de producción. Después ya, si uno quiere adentrarse más ideológicamente, hablar de la dictadura del proletariado, la idea de que haya un partido que controla el Estado y que dicho partido al controlar el Estado y ser el Estado, todo lo que existe en ese Estado, propiedad del pueblo, puedes tener propiedad privada porque el Estado protege esa propiedad para sus ciudadanos en tanto que no la tienen otros. China es un país fuertemente patriótico, fuertemente nacionalista. Muchas de sus políticas abogan abiertamente por bloquear cualquier tipo de empresa o iniciativa extranjera que ponga en peligro lo que ocurre en China, ¿no? Y eso lo dice Engels, o sea, no están haciendo nada extraño.
Y bueno, pues este sistema es el que les sirve a los chinos para trasladarse de una situación de pobreza en las que son vagón de cola en el capitalismo, para intentar buscar un desarrollo en el que ellos alcancen una situación donde ellos hablan, los chinos siempre, más que utilizar términos marxistas, porque al final al chino, evidentemente el marxismo a lo mejor le suena a chino, ¿no? Hablando un poco mal y pronto, entonces siempre usan sus propios términos y sus propias definiciones. Si uno va, una visita que recomiendo, aunque sé que es un poco friki, en Shanghai, más allá de lo maravillosa que es la ciudad, irse a Yuyuan o disfrutar de los grandes edificios y demás, yo siempre recomiendo ir al Museo del Partido porque está allí en Xujiahui. No, en Xujiahui no, perdón, en Xintiandi. Xintiandi está el Museo del Partido. Y tú ahí ves cómo van coordinando la historia de China desde su fundación, desde Mao Zedong, que lo consideran el padre de la nueva patria, hasta un estado final que ellos hablan de Xiaofei, que es una especie de vivir moderadamente bien. El objetivo es que todos los chinos vivamos moderadamente bien. Entonces, ahora Ese, mismo, ese concepto de sí, moderadamente suena en Occidente como súper peculiar, ¿no? Eso de que sí, no sé si la traducción es moderadamente o bueno, pero modestamente. es que Sí, comparado con, no sé, en el sueño estadounidense americano que nos venden es el de la riqueza o la opulencia máxima para unos pocos. Pero ya me parece como muy, muy inteligente y muy de características chinas lo de hablar de moderadamente, ¿no? Me parece muy sí. peculiar. Entonces, claro, hay gente que nombra que dice que es un capitalismo de Estado. Bueno, es que el propio Marx preveía esto en la primera fase de transición del socialismo, en donde el proletariado se pone al servicio del capital y el pueblo es propietario privado, en tanto que hay otros pueblos que no tienen eso, ¿no? Que eso es lo que ocurre en China, ¿no? Y con la dosis de patriotismo que ellos aplican, que es fundamental el generar un sueño común, porque es algo que los chinos están orgullosos, ¿no? China, y esto es algo que señala de manera muy importante Wang Hunin, que es el principal ideólogo chino, que lleva estando al lado de los presidentes chinos en los últimos, desde Jiang Zemin, creo que está, Hu Ajá. Jintao y Xi Jinping, y es un ideólogo, el principal ideólogo del mundo, yo considero, hay que leerse a Wang Hunin, y la clave de China, del Partido Comunista, al contrario que Mao, aunque Mao se contradecía mucho en este tema, pero fue conjugar la cultura china, la civilización china, con los principios del socialismo marxista. Y al final han sabido generar un orgullo patriótico que es el vaso comunicante que hace que el pueblo chino siga los preceptos del partido y que es fundamental para conseguir el desarrollo que han hecho, ¿no? Porque al final los chinos están pensando en qué, en volver a su época gloriosa, ¿no? Los chinos tienen una narrativa y como en Estados Unidos, como acabas de decir, tienen el sueño americano, aquí tienen el sueño chino, ¿no? ¿De dónde viene China antes de Mao? Del siglo de humillación, ¿no? Fueron humillados por las fuerzas coloniales, por Japón, y el país estaba completamente destruido antes de la llegada de Mao Zedong. El 80% de la gente era analfabeta, había la mitad de la población adicta al opio, el Estado estaba completamente destruido después del intento de la República y de la época de los señores de la guerra. Bueno, estaba completamente destruido el Estado. Entonces el Partido Comunista pilla esta China y dice, no, vamos a mirarnos en el pasado, en la China imperial de la dinastía Ming, de la dinastía Song, y vamos a generar una China grande de nuevo. Y el Partido Comunista Chino, a través de su labor, ¿no?, estudiable, de su labor política y económica, ha conseguido llevar a China a un nivel de desarrollo que hoy en día creo que no tiene nada que envidiar al mundo. Entonces combina estas dos facetas, el lado marxista, socialista, de estudio del socialismo como un método político de transición desde el capitalismo hacia un hipotético comunismo que ellos denominan de otra forma distinta, y el orgullo patriótico de la nación china que vuelve a ser gloriosa de nuevo, ¿no? Porque evidentemente el chino de a pie no está pensando en Marx, no está pensando en Engels, ni siquiera está pensando en si vengarse de los japoneses o si son mejores que los estadounidenses. El chino de a pie quiere que China sea una nación gloriosa y una nación Próspera. envidiable y próspera. Claro que es lo que quiere cualquier ciudadano en su país, y que a los españoles y hispanos parece que eso nos ha olvidado, pero que en China mantiene muy presente. Y ahí yo creo que radica el éxito del partido a través de Wang Hunin, ¿no? Ese éxito de conectar el partido y hacerlo de algún modo, yo creo que como una nueva dinastía china. Y ahí es como China se establece hoy en día en el año 2025.
No, interesantísimo y sobre todo ese ejercicio que nos relatas de mirar al pasado y nosotros para salir de esta situación de desastre, de humillación por las potencias extranjeras, ¿no? Nos miramos a nosotros y conociéndonos a nosotros con nuestras capacidades, nuestras fortalezas, pues, conociendo también nuestras debilidades, planteamos esto y lo han implantado con un éxito que es absolutamente arrollador e innegable, ¿no? O sea, como ejercicio es admirable. Sí, Y sí, hay mucho orgullo por lo pasado, ¿no? De hecho, en China, yo cuando viajo con mi mujer, tú cuando vas a zonas culturales, zonas de templos o zonas de parques naturales, la juventud bueno, se disfraza, se viste de trajes de la China imperial. ¿No? Tú imagínate ajá, que vas a España y los jóvenes están vestidos, no sé, con trajes de los tercios, yo me he visto de conquistador, ¿no? Este qué tipo de cosas que chulada. evidentemente, básicamente, pues me denunciarían seguramente. Pero en China hay un orgullo por parte de la juventud. Los jóvenes dicen, "Buah, me voy a vestir de la dinastía Song, de cuando China era grande y magnífica, y hay un orgullo real por lo que es la historia de su civilización. Y eso es uno de los aspectos más inevitables, ¿no? Nosotros los españoles, los hispanos, que somos, no todos evidentemente, pero gran parte de nuestros compatriotas son profundamente endófobos, llama mucho la atención y es muy refrescante ver cómo los jóvenes proclaman sin ningún tipo de vergüenza un pasado imperial glorioso y que utilizan para verse guapos y bonitos en la actualidad, ¿no? Y en el que reflejarse para construir una nación que cada día es un poquito mejor. Interesantísimo, interesantísimo. Y otro de los tweets que habías puesto recientemente, que lo tengo por aquí, mostrabas un gráfico de lo que quieren ser los niños de Occidente, de Estados Unidos, de Reino Unido, de mayor, y lo que quieren ser los niños chinos, ¿no? Y bueno, pues en Occidente pues quieren ser youtubers, músicos, y en China pues quieren ser astronautas, quieren ser profesores. Y te he oído también muchas entrevistas reflexionar sobre esto, sobre, bueno, la verdad que hay una cultura de meritocracia envidiable, pero de estudio, de esfuerzo, de querer ser mejor. Casi a veces, bueno, estas últimas semanas, sobre todo, creo que había sido ese examen, el Gaokao, ese examen que los adolescentes chinos pasan para ir a las universidades, que parece que es un examen durísimo, veía en redes sociales algunos vídeos, la verdad que era curiosísimo, porque está como todo el país movilizado, ayudando y animando a los estudiantes que van al examen, ¿no? Vitoreándoles. Debe ser un examen durísimo, mucho más duro que los exámenes de la carrera posterior. Pero bueno, parece que todo el país está enfocado en, pues eso, en el estudio, en ser mejor, en destacar. ¿Cómo ves pues la educación y la mentalidad china en este sentido? Sí, uno de los éxitos para mí también de la época de Deng Xiaoping, ¿no? Que recuperó los exámenes imperiales, las épocas gloriosas de China, sobre todo la dinastía Song, cuando surge el neoconfucianismo, y en la Ming es esa idea de que independientemente de donde sea tu procedencia, si tú estudias y te sacrificas, puedes llegar a un puesto alto dentro de los organismos del Estado. Entonces, al final, eso hoy en día funciona dentro de la propia organización del partido, donde tú necesitas un mínimo de 30 40 años de gestión brillante para llegar a puestos altos, y también a nivel social. Al final, lo que los chinos llaman Minzu, la democracia, es la igualdad de oportunidades para todo el mundo. Y en un país como China es complicadísimo, porque tienes 1.400 millones de habitantes, es mucha gente, mucha competencia. Y el Gaokao facilita eso, es una forma de hacer un filtro en donde todo el mundo tiene acceso a este examen y en función de tu esfuerzo, de tu valía y de lo que tú pongas, pues puedes superarlo y acceder a una universidad muy buena que te va a proporcionar una mejor vida y que te va a proporcionar seguramente un puesto de responsabilidad dentro de los organismos del Estado o dentro de la empresa privada o de lo que cada uno pueda hacer, ¿no? Entonces, este tipo de meritocracia está plenamente inculcada desde que los chinos son prácticamente niños, desde que empiezan a andar, tienen este tipo de educación expandida por todo el territorio. Hay una competitividad brutal, evidentemente no todo es positivo en este aspecto, pero si tú te vas al marco mayor, ¿no? A lo macro, evidentemente es evidente, valga la redundancia, que han traído unos resultados excelentes a la hora de desarrollar el país, ¿no? Y desde la guardería, en China, faltar el respeto a un profesor es una falta gravísima, es una vergüenza familiar, que el profesor te llegue a casa y te diga que tu hijo te ha
le ha faltado respeto, es muy malo. Todos los chinos, los niños están muy bien educados, tienen respeto por la autoridad. Lo mismo pasa también en los institutos, en las universidades, y el grado de educación que tienen y el esfuerzo que tienen que poner es amplísimo, lo que acaba resultando en una generación de chinos ya desde hace unos años que está mucho más preparada que sus equivalentes occidentales, ¿no? Yo que tengo sobrinos en China y España, hay una diferencia, con todo el cariño y el amor del mundo que le tengo a mis sobrinos españoles, faltaría más, pero hay una diferencia brutal a nivel de educación, a nivel de capacidad entre los chinos y los españoles, ¿no? De hecho, pasa que cuando una familia europea occidental va a China por temas de trabajo, ¿no? Y lo mítico que se llevan a sus hijos, los niños occidentales tienen que retrasarse 2 o 3 cursos para poder estar en el mismo nivel de los chinos, porque los chinos van como motos, ¿no? Entonces, este tipo de educación se acaba reflejando en toda la sociedad. Hoy mismo leía unos datos del 2022 en donde creo que era el 35% de los ingresados con universidades hacían ingenierías, y en Estados Unidos y en Gran Bretaña creo que era el 5% solo. Y acaban generando una educación mucho más orientada, mucho más materialista, en el sentido de desarrollar la economía, y pues que genera una población mucho más capaz, que es la final la que te desarrolla el Estado, ¿no? Lo fundamental para construir un Estado exitoso es la educación. Y los chinos creen ampliamente, y es uno de los grandes éxitos del Partido Comunista, el establecimiento de la educación como método de liberación del pueblo, como una forma de hacer que cada persona, independientemente de su procedencia, pueda acceder a una educación buena y pueda participar de los organismos del Estado. Y esto es clave para los chinos, ¿no? Que compiten y que inculcan a sus hijos esta cultura, hasta el punto de que el propio partido ha tenido que sacar políticas para impedir que los chinos vayan a clases particulares, temas de clases extraescolares y demás, porque los chinos estudiaban demasiado, ¿no? Y el partido Sí. dijo, no, hay que acabar con esto, tenemos que acabar con este tipo de actividades. Lo activaron, y no surgió efecto porque los chinos iban igual, ¿no? Se les arreglaban para tener clases extraescolares igualmente. Y bueno, produce una sociedad con unas capacidades muy altas, ¿no? Y bueno, propio de una sociedad que está en ascenso. Evidentemente hay un lado negativo, la presión es muy alta, no todos los casos son positivos, hay que ver cuánto aguanta la gente. Los mismos chinos, muchos chinos que viven en el extranjero, yo diría que el 90% de los chinos que viven en el extranjero, el principal motivo para salir de China es que no quieren competir en China porque la competitividad es brutal, pero Ajá. a la larga y en el gran marco, ¿no? Si tú ves China generalmente, este sistema es el que ha provocado el desarrollo masivo que tiene. Está ahí, es explicable, analizable e incluso imitable, ¿no? Y hay una diferencia brutal entre el nivel de educación que reciben en China y el nivel de educación que reciben en un país como España, ¿no? En España tratan a los niños como si fueran idiotas prácticamente, ¿no? Desde niños en China ya les educan en lo que tienen que educarlos, ¿no? En matemáticas, en lengua, en lo que necesiten para ser adultos funcionales, ¿no? Hay una diferencia bastante grande. Interesantísimo. Y decíamos al principio que yo creo que un aporte especialmente valioso de tu cuenta es cuando comparas pues, los problemas graves que tenemos en España o en el mundo occidental de diverso tipo con las realidades de China o con cómo se enfocan las soluciones a esos problemas en China. Y últimamente, pues la verdad que los datos sobre la vivienda en España en concreto pues son realmente preocupantes, hasta el punto de que pues parece que va a ser imposible para los jóvenes llevar adelante un proyecto personal de formar una familia. La tasa de natalidad está hundida, o sea, que en el fondo este es un fracaso nacional, ¿no? Cuando no va a haber tasa de reposición de la ciudadanía. Creo que el acceso a la compra de la primera vivienda cada vez se retrasa más, que está en los casi 30 y muchos años, casi 40 años. Entonces, viendo cómo se enfoca esto en China, ¿hay algo que ves que hoy pues, se podría hacer las cosas distintas como las hacemos en Occidente? Te pongo este problema, pero a lo mejor hay algún otro que digas, oye, pues este problema que me parece grave, natalidad o lo que fuera, pues en China se enfoca de una forma distinta y ahí podríamos aprender. Sí, a ver, China también tiene problemas, evidentemente, el tema de la natalidad, por ejemplo, aunque yo creo que en China tiene más que ver con esta excesiva competitividad, ¿no? Que en algún momento tendrán que parar, porque eh,
como yo les digo muchas veces a mi mujer, ¿no? Oye, ya estáis desarrollados, ¿no? Esta idea que ellos siguen vendiendo, no, somos un país en vías de desarrollo. ¿Desarrollo hacia dónde? Porque estáis en un nivel que yo no he visto en ninguna parte del mundo, ¿no? A lo mejor tenéis que relajaros un poquito también. Y eso puede afectar también a temas de mentalidad y demás, pero bueno, que quiero decir que China también tiene problemas y hay que analizarlos y estudiarlos, ¿no? No todo es perfecto, pero evidentemente yo siempre reflexiono sobre la misma idea, ¿no? De qué sentido tiene ser español, ¿no? Es decir, si en China, tema de vivienda, ejemplo claro, tú como extranjero solo puedes adquirir una vivienda, puedes comprar una vivienda en China, ¿no? Ajá. Y en ningún caso puedes alquilarla. Tienes que vivir en ella más de, creo que son 180 días al año, y no puedes alquilarla bajo ningún pretexto. ¿Para qué se hace esto? Para impedir que personas físicas o fondos de inversión compren Exacto. vivienda en China y empiecen a especular con ella. Y se protege al ciudadano chino, que es el que tiene que acceder a vivienda en su país. Esto es una política que yo he compartido varias veces en Twitter, que tengo siempre que lo pongo 8.000 me gustas, es decir, tiene un apoyo masivo, pero Es que que en España no es que ocurre, ¿no? es súper obvio, o sea, es que uno de los factores que mueven al alza el precio de la vivienda son los fondos de inversión. Qué raro, anglosajones siempre todos, o el 99%, comprando para alquilar y para chupar la sangre al ciudadano español. Sí, Y la solución es bien sencillita, como acabas de comentar. sí, yo mismo, ¿no? Estando en Coruña ahora, viendo a mis amigos que con mi edad, 30 y pocos, ¿no? Compartiendo piso y demás. Y yo les pregunto, oye, pero ¿no os pensáis independizar o tener una vida en otro lugar? La alternativa es irse al pueblo, ¿no? Porque en la ciudad, en Coruña, que no estamos hablando aquí con todos los respetos, Coruña es una ciudad maravillosa, no es Shanghai o Dubái, pero no pueden vivir en Coruña. Y me explican que uno de los motivos es porque llegan muchos trabajadores de Inditex, que está allí la empresa, ¿no? De Nueva York, de París, de no sé qué, y que empiezan a comprar viviendas, suben los precios y no pueden competir los locales. Y yo les dije, oye, ¿y si le prohibís comprar a los extranjeros? Así como idea, ¿no? Y claro, te miran como si estuvieses loco porque entre la idea de izquierda de libertad económica y el ayusismo de que si tienes dinero pues todo vale, pues no ha calado mucho esta idea de que tú como español tienes que estar protegido en tu propio estado, que es lo que yo siempre planteo, ¿no? Es decir, si yo voy a China, yo no le puedo quitar la vivienda a Xiaoming. Xiaoming, si quiere vivienda, la va a comprar. Yo como español no se la puedo quitar, ¿no? Y él va a tener una serie de prebendas y una serie de condicionantes, ¿no? Que en China están fuertemente afectados por el tema del Hukou, que es una especie de censo a la que tú tienes acceso según tus resultados académicos, según donde tú trabajas, etcétera. Pero el chino en principio está protegido y al final tienes unos datos de propiedad de vivienda que son claros. 88% de los chinos que viven en ciudades tienen vivienda propiedad, 95% en el rural. Y en España ahora mismo los jóvenes, si cuentas con las hipotecas, porque en China muchas viviendas son pagadas al contado, en España creo que estaban el 40% para los jóvenes, contando con las hipotecas. Entonces aquí hay un problema evidente, ¿no? Y yo como gallego, que yo quiero a lo mejor pues comprar una vivienda en mi propia tierra, que tengo que competir contra todos esos guiris que vienen a mi tierra a comprar una vivienda en mi hogar. ¿Por qué tengo que pagar 80.000, 100.000 euros de más para competir con Gunther, que llega de Alemania y quiere quitarme mi vivienda en mi propio hogar? Pues yo quiero una política como la de los chinos. Primero, protejamos al ciudadano español, que es poner en valor la ciudadanía española. Tiene que valer de algo ser español en España. Y pues tener yo prioridad para comprar la vivienda, ¿no? Y esto es algo que hacen en China. En China protegen al local de este modo, tienen unas políticas muy flexibles, además, que esto es otra cosa que habría que aprender de ellos, dependiendo de la ciudad, de la región, tienes una política completamente distinta. En este lugar, por ejemplo, hace poco leí que en unas zonas de Zhejiang, si abrías un negocio, te daban ayuda para la vivienda, en otras zonas, creo que de Zhengzhou, te daban ayudas para la vivienda en función de la capitalización de tu empresa. Bueno, tienen políticas de todo tipo, más comunistas, más capitalistas en el sentido que nosotros entendemos, pero tienen políticas de protección del ciudadano chino para que el ciudadano chino tenga acceso a vivienda en China. España, no. España es un, un estado en el que independientemente de tu nacionalidad puedes adquirir cualquier cosa y el ciudadano español es un ciudadano de segunda categoría en su propio estado y tienes que competir contra cualquier persona del mundo para comprar una vivienda en tu propio hogar. No tiene Sí, sí. sentido. O sea, No y tiene China sentido, no está tiene ahí. sentido. No tiene sentido. Y es analizable, estudiable, replicable.
Todas las políticas en China las publican, las tienen en inglés y en mandarín, lo que hacen en función de las necesidades que tengan. Hay ciudades que necesitan más atracción de gente joven, otras que funcionan más para los abuelos para jubilarse. Tienen políticas de todo tipo, pero a nivel general, como extranjero, no puedes alquilar vivienda en China, no puedes comprar más de una vivienda. ¿Por qué no aplicamos eso en España? Tiene todo Cuando el en sentido del 40... mundo. No, Y se me vienen ejemplos, llevándolo al extremo, nos damos cuenta de lo ridículo que es esto. Imaginemos que BlackRock, que tiene 10 billones de dólares de fondos, decidiera gastar 1 billón de dólares para comprar viviendas en Madrid y se multiplican por 3 los precios. ¿Podrían hacerlo a día de hoy? ¿Tiene algún sentido eso? O sea, no tiene ningún para tipo de España, sentido. es dejar que los de afuera nos chupen la sangre, porque al final es solo para sacar más rentabilidad. O sea, esos capitales gigantescos que ni nos imaginamos, lo único que quieren es pues su 15% anual, que se lo van a sacar a los currantes, a los trabajadores españoles, cobrándoles el 40, el 50% de su renta mensual en alquiler. O sea, es que este liberalismo estúpido, démonos cuenta de a dónde nos lleva, ¿no? Aplicado por una clase política completamente cipaya y traidora que no defiende los intereses de la ciudadanía española. Y parte de la ciudadanía española, yo mismo, ¿no?, que he emigrado, tenemos culpa de permitir esto, porque los chinos no lo permitirían. Una idea muy común que existe en Occidente es que los chinos son sumisos y que hacen todo lo que dice el partido. Tú aplicas una política donde los extranjeros, con necesidad de vivienda para locales, porque hay casuística de todo tipo, pero en general, donde los extranjeros puedan adquirir vivienda en China, especular vivienda en China, al día siguiente tienes los ayuntamientos de toda China en llamas. Y esto es algo que habría que hacer en España. Tenemos que protestar y decirle a nuestra clase política, que es la encargada de ejecutar este tipo de medidas que permiten a extranjeros y fondos de inversión extranjeros jugar con nuestras viviendas, decir, oye, yo soy español, tengo la ciudadanía española, estoy en el Estado español, pago impuestos en España, tengo que tener prioridad a la hora de adquirir vivienda en España. Y si esto no ocurre porque España es un lugar maravilloso, que tiene muchísimos turistas, fantástico. Pero si yo como ciudadano español no tengo prioridad en mi propio país, ¿de qué me sirve ser español? Entonces hay que protestar contra la clase política y China es un ejemplo magnífico y otro de los motivos por los que hay una propaganda constante contra China, porque si la gente de a pie se diese cuenta de realmente cómo opera el Partido Comunista de China, qué políticas tiene, pues evidentemente yo creo que se revolucionaría contra su democracia liberal de turno, ¿no? Porque esto, evidentemente, por la narrativa que se influye sobre China, donde China es siempre un antagonista, el Partido Comunista es una especie de órgano maquiavélico que está haciendo el mal, pero el Partido Comunista de China lo que hace es gobernar para los chinos, gobierna para el interés de los chinos y son los chinos los que se benefician con un desarrollo masivo de las políticas del Partido Comunista de China, que siempre tiene como prioridad gobernar para el beneficio de los chinos. Y nuestros sistemas políticos no gobiernan para nuestro beneficio. El sistema político español no gobierna para el beneficio de los españoles. Y eso es algo que podemos aprender de China. Pues interesantísimo y la verdad que es un tema capital y me alegra mucho haberlo tocado y que lo hayas explicado con esta claridad. Y pues, cuando España no está mal desarrollada, pero miramos a los países hermanos hispanoamericanos, muchos de ellos están en el subdesarrollo. Nos gustaría, creo a todos, que vivieran una fase de desarrollismo al estilo chino. Eh, ¿Qué crees que se podría aprender? Bueno, los hispanos no somos chinos, ¿no? ¿Qué crees que se podría aprender o qué factores deberíamos tratar de importar, de traer a los países hispanos para empezar con esa etapa que todos nos gustaría ver, ¿no?, en las próximas décadas de desarrollo humano, sociológico, de infraestructuras en los países hispanos, ¿no? ¿Cuáles son los frenos principales para que suceda algo parecido a lo que ha sucedido en China? La unidad hace la fuerza. Tú tienes que asociarte con el que es similar a ti, con el que tienes un lugar y un futuro común. Es el único modo de funcionar en el mundo en el que vivimos, ¿no? La dialéctica de imperios que hablaba Marx. Un país aislado como España no tiene nada que hacer en la realidad actual y siempre va a ser coletilla de una fuerza superior. La gente igualmente en China la asocia a los chinos, sin más. China tiene 55 etnias,
una persona, hay una mayoritaria que es la Han, pero una persona Han como mi mujer de Sichuan no tiene absolutamente nada que ver con uno de Shanghai, con uno de Guangdong, con uno del Dongbei. Hablan idiomas distintos. Mi suegra no habla mandarín estándar y es una china Han de Sichuan. Así. Son 1.400 millones de personas muy diferentes entre ellos. Una persona de Shanghai no se entiende con una de Hangzhou, que está al lado, si hablan sus idiomas. Y han conseguido no romperse, aunque tienen el tema de Taiwán. Han conseguido formar y mantener una civilización unida con un futuro y un pasado y un presente común. Y esta fuerza y esta manera de organizar su civilización a través del Partido Comunista, para su caso, es lo que ha conseguido propulsarlos hasta el nivel de desarrollo que tienen actualmente. Y es mucho más sencillo desarrollarte, sobre todo a medio y largo plazo, cuando tienes una civilización masiva que tira en el mismo camino y buscando el mismo destino. Si los hispanos estamos balcanizados como estamos actualmente y nos ha infundido el mundo anglosajón estas ideas absurdas románticas del nacionalismo y demás, es prácticamente imposible desarrollar nada. Si no tienes un lugar común al que ir, no puedes luchar por un futuro común. Y esto ocurre, bueno, que te voy a explicar en España, ¿no? Yo mismo, yo siempre lo digo, yo vengo de una familia soy gallego, gallego hablante toda la vida y hay mucho nacionalista y mi familia incluso nacionalista gallego y es muy fácil verte en esa narrativa porque realmente te lo crees, ¿no? Estás en Galicia, hablas gallego, apartado un poco de España, bueno, Madrid, eso está muy lejos, tal. Y hay un cierto pasado común, una lengua común, una historia común. Aparte en Galicia estamos aislados geográficamente, lo que da pie a distinto clima incluso. Y es muy sencillo generar una narrativa en la que tú eres una especie de pueblo oprimido que está sujeto a una fuerza mayor y que tu subdesarrollo se debe a que te oprimen mal. Pero claro, cuando viajas a China, tu perspectiva cambia necesariamente, ¿no? Cuando ves a 1.400 millones de personas, de 55 etnias, a gente tan distinta, amalgamarse para generar un futuro común juntos, exitoso, tú necesariamente tienes que cambiar de parecer. O sea, por muy gallego que sea, yo tengo muchísimo más que ver con una persona de Madrid o con una persona de incluso de México, de Argentina o de Portugal, que con una persona de Suecia, incluso diría. Entonces, la unión hace la fuerza y es la única forma de generar una insurrección fundante, ¿no? Que dice Marcelo Gullo, para intentar generar algo nuevo que nos dé poder. O sea, ahora mismo América, Estados Unidos, que es un país menor respecto a los hispanos, tiene completamente controlada al mundo hispano y es porque ellos están unidos y el mundo hispano está completamente balcanizado. Entonces, mientras cada país tenga una élite burguesa y política que controle los asuntos de cada estado y no puedan unirse en un movimiento común global masivo que aúne a todos los que tenemos algo que compartir, en este caso está claro el tema del lenguaje, por ejemplo, y el pasado del Imperio Español y demás, mientras no volvamos a eso, no vamos a tener nunca ningún tipo de prioridad en los asuntos del mundo. Es imposible. Y yo que vengo de un pasado nacionalista gallego y demás, es imposible. Por mucho que tú intentes luchar por tu cuenta, tu movimiento nacionalista fracasará necesariamente. Tienes que unirte con los que son como tú. Y nosotros somos cristianos católicos, somos grecorromanos y somos hispanos. Y eso es lo que tenemos que hacer, juntarnos, proyectar un algo común por lo que luchar y a partir de ahí hablar de tú a las dos fuerzas mayores que existen hoy en día, que son los chinos y son los anglosajones, que los chinos aún no, pero por los anglosajones respecto a ellos estamos completamente subyugados y el desarrollismo hispano nunca ocurrirá bajo el yugo anglosajón, que es el que tenemos actualmente, y nosotros como europeos bajo el yugo bruseliano del Cuarto Reich de la Unión Europea tampoco ocurrirá. Entonces la unión es la única forma de solucionar este problema y la única forma de que aparezca el tan deseado desarrollismo hispano. Pues interesantísimo y compartimos plenamente tu visión. Y hablamos de lo necesario de la unidad geográfica, pero la unidad también política, ¿no? Y sobre esto quería preguntarte, ¿no? Al final nosotros hemos comprado totalmente la narrativa de las democracias occidentales, los partidos políticos, la pelea de partidos, el parlamentarismo, etc. Pero estamos viendo en España, al final, esa tan cacareada democracia
como proceso de selección de élites es desastroso. O sea, en España estamos viendo que prácticamente una banda de golfos, de asaltantes y tal, pues lo que hacen es reunirse y tomar el poder al asalto, ¿no? Entonces hay un proceso de selección de élites que repetidamente se constata, más como decías tú antes, élites cepallas que no trabajan en beneficio de la ciudadanía, etc. Y en cambio, ¿cómo es el proceso de selección de las élites en China? Porque no pensemos que no funciona un proceso de selección de élites, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es, cómo al final cómo acaba funcionando, ¿no? Si alguien que quiera meterse en la política en China y llegar alto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y, bueno, ¿es efectivo o no ese proceso de selección de élites? Sí, es muy efectivo. Yo creo es el más efectivo de la actualidad y el mejor sistema de la actualidad. Hay muchos modos y muchas formas de entrar dentro del partido, ¿no? Es un partido político que tiene más de 100 millones de miembros y, bueno, de hecho hay 8 partidos en total dentro del sistema político chino, pero el Partido Comunista es el que más tiene y el que controla al resto de partidos que hacen una oposición que no es como la española o la de los regímenes democráticos liberales, sino intentan aportar, intentan hacer avanzar el país. Aquí en España, bueno, hay una política, el partido que está en la oposición va a intentar que esa política no se establezca, a no ser que sea algo que favorezca los intereses de Bruselas o de la clase de élite de los oligarcas anglosajones, ¿no? Beneficio para el pueblo nunca hay, eso, por eso nunca llega a un acuerdo. Entonces, bueno, en el partido pues hay muchos métodos, ¿no? Digamos, el estándar es de que desde que tú eres joven, si destacas en el instituto, en la universidad, pues en China está muy bien valorado que tú pertenezcas al partido porque los métodos de selección son muy duros, es mucho más complicado entrar en el partido y entrar en el servicio civil chino que entrar en Harvard. El sistema de selección es extremadamente duro y si tú Ajá. llegas a participar dentro de las estructuras del partido, se considera socialmente que eres una persona muy válida. Incluso las empresas intentan contratarte porque dan por hecho de que eres una persona capaz. Entonces, pues el proceso estándar es de destacas en la universidad, destacas en el instituto, a lo mejor ya te intentan reclutar o te lo comentan o tú por tu propio patriotismo, capacidad de servicio público, pues quieres entrar. No, no es obligatorio, evidentemente, cada uno pues lo hace o no. Y es, bueno, pues una serie de exámenes, tienes unos tutores que te enseñan temas de marxismo, temas de historia de China, te dan como una educación extra para ser servidor público Ujú. y tienes que pasar por una serie de procesos que duran entre 1 o 2 años hasta que te puedes presentar a un examen, una disertación en la que te pueden finalmente aprobar para ser miembro del partido. Y una vez que te aprueban, que es complicado, pues ya empiezas desde abajo a ser formado dentro de las estructuras del partido. Lo general es que empieces desde abajo, pues ayudando, pues dependiendo de donde tú vivas, pues en un barrio, un distrito, o si vives en el campo, pues en una aldea, un pueblo. Y vas estableciendo, pues en los niveles, ¿no? Vas poco a poco estableciendo tu carrera política en función de tu gestión. Cada año o 2 años se establece un examen de tus resultados. El partido muchas veces presenta contratos en los que tú tienes una serie de objetivos que tienes que cumplir y esos objetivos se evalúan al final del mismo por miembros del partido y también por la gente que tenga contacto directo con las políticas que tú efectúas, ¿no? Tú si eres ciudadano en China tienes el número este famoso que es 12345 que lo pusieron yo creo para que la gente lo recuerde, donde tú puedes presentar quejas, donde puedes decir algo que quieras mejorar en tu barrio, todo el mundo puede ir. Yo en mi barrio Shanghái lo tenía al lado de casa, ¿no? Una célula del partido donde vas allí y el partido, la gente lo romantiza o no, o lo demoniza porque es partido comunista, pero en realidad son políticos, es gente trabajando, haciendo labores políticas en las que tú puedes, evidentemente, presentar quejas, decir que se haga una cosa u otra. Ejemplo muy claro que yo siempre pongo en Shanghái de una línea de metro que una gente en, en un barrio se organizó para que cambiaran la posición de la estación de metro porque les convenía más, recogieron unas firmas, fueron a el barrio donde estaba la organización política de turno y se acabó cambiando la estación de metro porque lo pidieron. Bueno, hay una relación directa de representante representado a nivel de barrio, a nivel de distrito, en donde el político tiene que hacer su trabajo. Y si tú no haces bien tu trabajo, si no cumples los objetivos de manera repetida, no se te impide, no se te permite, perdón, ascender. Te quedas, puedes hacer labores políticas, puedes seguir pululando por allí, ¿no?
pero no puedes ascender, solo permiten ascender a los que han hecho muy bien. ¿Y eso que acaba generando? Pues unas élites que evidentemente si estás en tu distrito pues vas subiendo, pues serás subdirector de distrito, director de distrito, te subes a alcalde, vicealcalde, vas subiendo poco a poco y va generando un filtro en el que en cada nivel está generalmente el más capacitado, los más capacitados, los que han demostrado que han ejecutado su labor correctamente mediante los métodos de evaluación interna y los métodos de evaluación externa. Entonces, por ejemplo, Xi Jinping es el Uber mandarín, o sea, es un tío que empezó viviendo en una cueva, incluso, ¿no? En su época, claro, y estuvo en condados de rurales, estuvo en Fujian, estuvo en Zhejiang, estuvo en muchos lugares hasta que llegó a donde llegó. Por ejemplo, en Zhejiang, ¿qué hizo? Tuvo una política de 40.000 aldeas, de desarrollar 40.000 aldeas hace unos 20 años, en la época en la que las ciudades ya estaban más o menos bien, pero faltaba el tema del rural. Pues Xi Jinping estableció una política de desarrollo de 40.000 aldeas, una serie de planes de desarrollo y demás, que fue un completo éxito y se replicó por toda China. Bueno, pues en el momento que hace eso, llega a Beijing y dicen, vale, aquí hay un tío en Zhejiang que ha hecho esta política, que ha sido un éxito, que nos ha funcionado para desarrollar el rural en todo el país, este tío tiene que ascender, ¿no? Y en Zhejiang tuvo, por ejemplo, también tasas de crecimiento económico del 13 al 15% y demás. Y pues cuando llegan las evaluaciones y están en Beijing, reclutan por todo el país y dicen, a ver, ¿quién ha hecho bien su trabajo? Pues este tío en Zhejiang se llama Xi Jinping, lo ha hecho muy bien. Y es así como tú vas ascendiendo dentro del partido, ¿no? Después, evidentemente, Xi Jinping tuvo que organizar los Juegos Olímpicos de Pekín, tuvo que estar ahí sus años, porque en China la experiencia es un grado para llegar al Politburo, a llegar a presidente. Pero al final lo que tienes es una élite muy capaz, ¿no? Evidentemente el sistema no es perfecto, el sistema tiene tráfico de influencias, hay corrupción, en todas las organizaciones políticas humanas las hay, pero genera unas élites que son muy capaces, ¿no? Entonces, a nivel de organización política, a nivel desde Beijing, desde la capital, incluso una ciudad como Shanghai, la clase política que tienes es muy capaz, ¿no? Generalmente desde Deng Xiaoping se favorece el perfil de ingeniero, gente muy analítica, gente que busca resultados, gente que busca mejorar la vida de la gente y que su vida va en ello, ¿no? Porque incluso la corrupción se castiga de manera muy severa, ¿no? Si te pillan siendo corrupto de manera severa, te cae la cadena perpetua. Entonces, bueno, tiene un sistema de premios, de recompensas y de castigos que acaba generando una élite muy capaz y que es hábil para desarrollar el país, ¿no? Y este sistema, que evidentemente ellos tienen sus propios exámenes, sus propios análisis y demás, una vez más, es imitable, ¿no? Yo siempre hablo en España, tenemos el acceso al funcionariado, por ejemplo, los exámenes de las oposiciones. Nosotros también tenemos en nuestro mundo métodos de evaluación y de juicio de personas para ocupar puestos de responsabilidad dentro de las estructuras del Estado. Pero ahora mismo, la democracia liberal, ¿qué te ofrece? Es un concurso de popularidad en donde hay una serie de candidatos elegidos en circuito cerrado, que son los partidos políticos, que son las organizaciones en las que no tiene ningún tipo de criterio a la hora de escoger a su candidato principal, porque no se valora necesariamente que lo hayas hecho bien en algún lugar o no, que hayas gestionado bien las cosas o no. Y bueno, es un curso de popularidad, una serie de candidatos que lo que se valora es que tengan buena oratoria, intentan empatar emocionalmente con los votantes y que le den un voto. Entonces, ¿quién acabas teniendo de clase política? Pues Pedro Sánchez, yo qué sé, esta gente, ¿no? Ayuso, que no es capaz de leer un discurso, de dar un discurso en público, lo tiene que leer, hay gente que no es capaz, que tienes una clase política que habla muy bien, porque la oratoria se valora, ¿no? El perfil A de derecho frente al perfil de ingeniero, que es acá en China, sí, que te cuenta un discurso, te convence, te mira a los ojos, Albert Rivera, ¿no? Este tipo de gente que te gana Sí, un reyes de concurso la de propaganda, oratoria. sí, sí. Sí, 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 sí. pero que no es capaz de levantar y gestionar un país. No es gente capaz, que tenga capacidad real de aplicar políticas que mejoren la vida de la gente. Entonces, son dos modelos completamente opuestos. Uno está en pleno ascenso y otro está en pleno descenso. Y aparte es evidente, y acabo, el descontento es masivo. O sea, el español de a pie, el sistema político está completamente en contra del mismo, pero curiosamente la mayor parte de la gente espera que en el próximo concurso de popularidad se solucione, ¿no? La próxima, ahora tenemos rojo,
Pero el verde, el verde seguro, ¿no? Y el verde, evidentemente, pues va a ser lo mismo, ¿no? Ahora Vox está conectado con Israel, a saber qué políticas hace, con Trump también, y al final hará como Meloni, que dice que va a acabar con la inmigración y lo que hace es darle visado a todo el mundo. Bueno, lo de siempre, la democracia liberal. Y después, no, no, el morado, el morado. Y llega el morado, evidentemente no hay solución porque el sistema de elección de élites es altamente ineficiente. Escoges Sí, a sí. gente frontalmente incapaz de desarrollar un Estado y de lo que es más importante, hacer políticas que beneficien a la ciudadanía española. Esto no Sí, ocurre ahora mismo en España, no va a ocurrir con este sistema y la gente tiene que darse cuenta. Y China es un ejemplo que no hay que copiar, pero ellos claramente han conseguido un sistema en el que una clase política capaz mire por los intereses de la nación china. Y ahí está su desarrollo masivo y su nivel de vida que tienen actualmente. pues es interesantísimo todo lo que cuentas y me parece que hay una diferencia abismal entre, como dices, no será perfecto, habrá su corrupción, pero es un proceso de selección de élites que garantiza capacidad, trabajo, experiencia, ¿no? Porque tiene que pasar años ahí para llegar arriba. Mira, O sea, un es un sistema ejemplo, excelente, es un sistema excelente. Y como dices, comparado con un concurso de popularidad, el guapo, el simpático y el piquito de oro, pues está claro los resultados, ¿no? Y encima cada claro, 4 años cambiándolo. Encima cada 4 años cambiándolo. O sea, claro, es que no tiene sentido. Un ejemplo muy claro, hace poco un debate en redes sociales chinas sobre una chica que creo que era mayor que yo, que tenía 36 años y era ingeniera aeronáutica. Bueno, era un caso extraordinario, ¿no? Tenía todos los premios y todos los diplomas que tú puedes tener a nivel educativo. Era un coco extraordinario y que era como, iba a ser vicealcaldesa de una ciudad en Fujian y el debate era que era demasiado joven. O sea, era una persona, era ingeniera aeronáutica, me acuerdo, era espectacular, había tenido una gestión política brillante, pues la gente no quería que fuese vicealcaldesa porque con 36 años era demasiado joven. En España estamos entrando en la era de políticos influencers. Te sale alguien en TikTok diciendo una tontería que tenga 30 años y te vale para alcalde. Entonces, son dos sistemas completamente opuestos que dan resultados opuestos completamente. Entonces, y esto es una tendencia aparte. Yo creo que vamos a la época de que vamos a tener políticos TikTok y ellos van a seguir con este sistema que les va a dar unos resultados bueno, magníficos y la diferencia está aumentando. sí, sí, la diferencia está aumentando. Bueno, la verdad que nos abres los ojos y encima lo explicas con una claridad impactante. Y bueno, ya nos acercamos al final de la entrevista, un par de preguntitas más y bueno, no queremos ahí abusar de ti, aunque me encantaría seguir hablando horas y horas contigo. Pero bueno, vamos a la gran disquisición geoestratégica, ¿no? La gran pelea Estados Unidos contra China. ¿Tiene alguna oportunidad Estados Unidos, ayudado por todos los países vasallos de Occidente, a los que, como vemos, pues, por ejemplo, obligándoles a gastar el 5% de armamento que va a ir a su gran sistema militar? ¿Tiene alguna oportunidad de ganar, de oponerse a la hegemonía de China, de ganar esta batalla, ¿no? Bueno, ¿y cuál crees tú que debe ser la opción estratégica de alianzas del mundo hispano ante estos dos hegemones que se están a día de hoy disputando pues el liderazgo mundial? A ver, yo creo que en China existe la visión de que no hay ninguna batalla que ganar. La cosmogonía china y su cosmovisión es completamente distinta, ¿no? Ellos no son universalistas, no creen que es un problema a la hora de entender China, de hecho, porque no creen que el que no es chino tenga que tener nada que ver con China o tenga que saber lo que es China o tenga que estar sometido a China. El chino no está por la labor de convencerte de que su sistema es superior, el anglosajón sí. El anglo viene y Pues cree, eso. ¿no? Bueno, del proselitismo cristiano quizá, ¿no? Del protestantismo también, tienen esta idea de que cualquier humano está ceñido y tiene que subyugarse a su idea y su cosmovisión del mundo. El chino no. Al chino tú lo que hagas en tu país se la pela. Tienes una democracia liberal bien, tienes un líder dictatorial bien, tienes un sultanato fantástico, les da igual. Entonces, esto influye mucho en su relación geopolítica con el resto del mundo, ¿no? Los chinos no creo que vean esto como una batalla necesariamente, evidentemente si se la plantan y si te insultan, pues evidentemente van a ofrecer, no van a poner la otra mejilla.
Pero yo creo que lo está ocurriendo ahora con Trump, sinceramente, es una especie de división, están repartiéndose el pastel. Yo creo que Trump está más tirando por la doctrina Monroe de América para los americanos, como dicen ellos, ¿no? Incluso con estas soflamas que lanzó sobre Groenlandia, sobre Canadá y que desgraciadamente afectan y mucho al mundo hispano, porque yo creo que Trump considera que la América hispana tiene que ser una América completamente anglosajona y personajes como Bueno, sí, Milley. Panamá, recordemos lo que dijo de Panamá, por ejemplo, ¿no? Panamá, por ejemplo, ¿no? Y ahí sí ataca directamente a China, porque China tiene intereses en Hispanoamérica, en Panamá, y ahí sí les ataca directamente, pero yo creo que no va a ir más allá de eso, ¿no? Yo creo que Trump está con la doctrina de que América tiene que ser para ellos y Asia para los chinos, y evidentemente Estados Unidos no puede vivir sin China a nivel comercial. China es la principal fuerza comercial del mundo y tiene una parte importante de su deuda y bueno, solo hay que ver los viajes que hacía Janet a China, que les pedía por favor a los chinos que dejasen de producir tanto, ¿no? Que era como un plan, bueno, o sea, ¿no? ¿Cómo vas a pedirle a alguien que deje de que su economía funcione tan bien, ¿no? Y son dependientes y yo creo que van a intentar ir por la vía de la no agresión directa, al menos con esta administración, y con el intento de convivencia y seguir por detrás, ¿no? Lo que hacen siempre a nivel comercial, que esto es muy importante y siempre lo comento. Una cosa es el político occidental en Occidente hablando de China y otra cosa es el político occidental en China hablando de China, ¿no? Tienen un discurso totalmente distinto cuando vienen a China, mucho más placentero, mucho más pacífico y mucho más amigo de los chinos porque saben lo dependientes son de ellos a nivel comercial e industrial y de minerales raros, entre otros temas, pero después te vuelven a Occidente y ya te suelta que China es la personificación misma del diablo, ¿no? Entonces, yo creo que van a optar por la convivencia. Hablan, yo los canales que sigo, ¿no? Gente que sigo también de la presencia de Rusia, que hay un acuerdo a tres bandas, sobre todo, por ejemplo, ahora lo que está pasando en Irán, donde Rusia, China y Estados Unidos se quieren dividir el mundo entre ellas y lamentablemente, ¿dónde nos quedamos nosotros los hispanos? En ningún lado, ¿no? Nos llevamos pintando desgraciadamente mucho en las últimas décadas y yo creo que el mundo hispano desgraciadamente lo primero que tiene que hacerse es separarse del mundo anglosajón, librarnos de la subyugación del mundo anglosajón, que la labor cultural es mastodóntica. De hecho, yo aquí intentaría pensar como un chino, no creo que es algo que se vaya a hacer en nuestra generación. Desgraciadamente tenemos que pensar a muy largo plazo y una vez nos organicemos, seamos conscientes de la fuerza que tenemos como unidad, intentar mirar a China, porque China viene del subdesarrollo y está en la posición de competir al mayor hegemón que ha tenido la humanidad en los últimos siglos. Entonces, para mí China es un referente y una manera de aprender de cómo hacer que una civilización que estaba completamente desahuciada resurja de sus cenizas y recupere un pasado glorioso. Entonces, los hispanos, primero, tenemos que librarnos de los anglosajones, segundo, tenemos que aunarnos y tercero, tenemos que buscar paralelismos con la civilización china para recuperar la gloria que tuvimos en el pasado, que es la única forma que tendremos de liberarnos por fin y ser los escritores de nuestro propio destino y dejar que lo dejen de escribir desde Washington y desde Bruselas. Interesantísimo, interesantísimo. Y bueno, ya casi nos podemos quedar con esta reflexión final a nivel hispanidad, a nivel casi estratégico, conceptual. Pero oye, para terminar, quería preguntarte un poco más a nivel personal. ¿Crees que es una buena opción para un hispano el plantearse el emigrar a China, el tratar de desarrollar un proyecto personal vital en China? Bueno, o es realmente complicado. ¿Qué le recomendarías o qué dificultades crees que enfrentaría? Sí, a ver, yo soy muy cauto en este tema porque evidentemente me pregunta mucha gente en Twitter, ¿no? Me pregunta, oye, yo quiero ir a China, tal. A ver, yo no haría lo que hice yo, que fue irse con una mano delante, otra detrás, un poco complicado, porque es una civilización distinta, completamente distinta, ¿no? Entonces, los humanos tenemos unas funciones básicas que son nutrición, relación y reproducción. Reproducción, bueno, China no hay problema, ¿no? Eso ya es tema de cada uno. Nutrición, a mí me encanta la comida china, pero relación, claro, tú necesitas relacionarte con humanos, ¿no? Es básico y estás en una civilización completamente opuesta en el sentido lingüístico. O sea, si no hablas mandarín en China, eres un analfabeto técnico y ser analfabeto técnico no es divertido. Entonces, que tú no puedas interactuar con la realidad, hay gente de manera obvia que lo lleva muy mal.
Entonces, no poder hablar con tu frutero, no poder explicarle al del metro qué metro va al aeropuerto, no poder pedir un plato que te guste en un restaurante, puede parecer gracioso si vas de turista 2 semanas, ¿no? Hay muchas anécdotas, los chinos son abiertos y te pueden ayudar y tal, pero cuando ya estás un mes o dos y tu vida está allí, se puede hacer muy complicado. Entonces, sin un nivel básico, una intención realmente fuerte de aprender mandarín, yo me lo pensaría. Evidentemente hay muchas formas de ir y afecta el tema del trabajo que uno tenga, ¿no? Tú te puedes ir a Shanghai, bueno, la mayor parte de mis amigos, de hecho, vivían así, ¿no? Trabajas en una empresa extranjera, no hablas ni gota, no pasas de ni Te hao. manejas en inglés allá. Sí, te puedes manejar en inglés y más o menos haces vidilla. Evidentemente, a lo mejor con tu casero, con la AGI de turno que tienes en tu portal, pues no eres capaz de comunicarte, pero puedes hacer vida completamente normal. Y la gente es muy disfrutona en China, ¿eh? Yo viví en Shanghai, la mayor parte de los extranjeros encantados y China es un lugar que puedes vivir muy bien. A mí me gusta genuinamente China. Yo me lo paso bien, me encanta la comida china, me gusta genuinamente vivir en China, el ambientillo que hay, la gente, me gusta. A nivel de turismo es posiblemente el mejor país del mundo, tienes una cantidad de lugares a los que ir brutal, pero a la hora de plantearse una vida en China, mentalizarse muy seriamente, mentalizarse que el mandarín es necesario para comunicarte, y mentalizarse, y esto es lo más importante, que China es el país más competitivo del mundo. Si tú Ajá. vas allí y no estás dispuesto a sacrificarte y a trabajar muchísimo, no vayas. La competitividad es brutal en todos los aspectos. La idea de que tú, por ser occidental europeo y que tengas una ventaja a nivel laboral, se está acabando, se ha acabado prácticamente porque los chinos son igual o mejores, de hecho son mejores. Y están en su propio país, conocen la cultura, conocen el idioma. Entonces, si no estás dispuesto a trabajar muchísimo, a sacrificarte, no vayas. Eso sí, suele haber recompensa si te esfuerzas, si tú pones de tu parte, si quieres aprender. Es un país que tiene un alto nivel de recompensa y es satisfactorio, pero yo recomiendo a la gente que se mentalice, de que vaya con ganas y bueno, si uno tiene, yo lo hice, a ver, tampoco voy a decir a la gente que no haga lo que hice yo, ¿no? Yo con 25 años pillé, me fui a China y vi, ¿no? Y me salió más o menos bien. Y si uno es joven y mira, tienes una profesión que en España no vas a prosperar o cualquier país hispano y quieres probar suerte, vete a China. Vete con un plan B siempre, vete pensando, voy a ir 6 meses a ver qué tal. Y si me gusta me quedo, pero ¿por qué no? Es un país maravilloso, fascinante e inacabable. Inacabable. China nunca se acaba, siempre hay cosas nuevas que aprender, que estudiar, que visitar, que conocer. Y recomiendo ir no con el entusiasmo que yo muestro en Twitter muchas veces, ¿no? Que es incluso de coña, pero hablando ya de serio, pues pensárselo bien, ir con intención de trabajar, de sacrificarse. Y es un país que vale muchísimo la pena. Si te gusta y te acaba gustando, es un país increíble. Pues interesantísima esta charla, la verdad que ya te digo, me pasaría horas y horas hablando contigo. Muchísimas gracias, Martín. Yo creo que pues a mí me has abierto y eso que me gusta el tema, pero aún así me sigues abriendo los ojos sobre muchos aspectos y seguro que a los espectadores pues seguramente aún más. Y bueno, pues volvemos a recordar este libro que acabas de lanzar y que sin duda pues todavía nos darás más claves para entender bien cuál es la verdadera realidad de China y cómo nos puede ayudar incluso hasta a nivel personal, como estábamos comentando ahora, ¿no? Que puede ser una opción vital interesante. Martín, de verdad, Sí, súper agradecido y encantado de haber podido charlar contigo. sí, encantado también. Y nada, eso, que yo al final hago labor de divulgación a mi manera, de que la gente conozca China, que es el país, yo creo que más interesante de la actualidad a nivel global, que se sigue obviando. Te repito, somos 4 chinos en Twitter y 2 más en YouTube. Es inexplicable con lo que es China y lo que ofrece. Y es un país maravilloso e interesantísimo a todos los niveles, incluso odiándolo. Es un país maravilloso, sin duda. Y este libro y mi charla hoy y mi Twitter, que bueno, yo lo tengo más un poquito para mis cosas, que sirvan a la gente para que conozca el país y que a partir de ahí que cada uno saque sus propias conclusiones y que aprovechen Cora, que tampoco es muy caro China, de hecho es mucho más barato que España. Para viajar es una opción que yo recomendaría a todo el mundo si vas 2 semanas, 4 semanas. Vamos, China es un país maravilloso y que los chinos son abiertos y que son muy hospitalarios y que no es un país opaco, ni difuso, ni este orientalismo. Es un país completamente normal, que la gente vaya con mente abierta hacia China
y que es un país maravilloso para conocer, que por circunstancias vitales me tocó estar allí y que encantado que la gente también encuentre una forma de entenderlo y disfrutarlo. Sí, 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 la verdad que yo tengo unas ganas locas de viajar por allá, ojalá pueda hacerlo pronto. Y hasta entonces, pues que sobre todo remitimos a la gente a tu cuenta de Twitter, que entren un par de veces a la semana, que es que seguro que se van a quedar con la boca abierta porque siempre hay mensajes o fotos o vídeos llamativos, cosas que cuentas y que vamos, a mí me encanta porque, bueno, es una forma súper sencilla y directa de saber qué es lo último relevante que está pasando por allí. Pues Así muchísimas es, gracias. encantado a todo el mundo y que visite mi cuenta y tu canal, encantado. Perfecta, un trato muy amable y me lo he pasado muy bien y encantado de estar aquí hoy y cualquier otro día dentro de un año cuando necesites hablar más de China, puedo volver sin problema. Pues sí, encantadísimo. Muchísimas gracias, Martín. Un fuerte abrazo. Abrazos, gracias.